falta algo súper importante que es grabar esta presentación. Les informo también que vamos a grabarla, que luego ustedes van a poder acceder a todos los detalles de este importante webinar a través de nuestra página UPR Chile, ¿cierto? Donde tienen acceso con link a las grabaciones en YouTube. Nuevamente agradecer la tremenda disposición de Alegría, ¿cierto? Que desde un principio se presentó con muy buena disposición para apoyarnos en este recorrido que estamos haciendo. Alegría Montoro es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Politécnica de Valencia. Es máster en prevención de riesgos laborales y máster en epidemiología y salud pública. Supervisora de instalaciones radiactivas de la CCN, responsable del Laboratorio de Dosimetría Biológica del Servicio de Protección Radiológica del Hospital La Fe de Valencia. Forma parte del grupo de investigación GIBI 230 del área de imagen médica de la ISLAFE. Es autora y coautora de más de 45 publicaciones científicas, artículos, revisiones, capítulos de libros y ha participado como asistente, ponente y organizadora en numerosos congresos nacionales e internacionales. Pertenece y colabora en la CEPRE en varias actividades. Es docente en el Máster de Nutrición Clínica en la Universidad de Valparaíso y del Máster de Protección Radiológica de la UPB. Sus líneas de investigación son la biodosimetría, radiobiología y contramedidas médicas, con una patente unitaria europea registrada de un radioprotector. Forma parte de la red europea RENEV, red de excelencia en dosimetría biológica retrospectiva de la red REMPAN, que es la red de asistencia médica para la atención de irradiados y contaminados, y la red BioDoseNet, entidad de la que depende de la Organización Mundial de la Salud. Forma parte de manera individual de la red Euramed, ha participado en dos misiones de la OIEA como experta internacional, o sea, sin duda estamos ante una tremenda exponente, como dicen la frase, vamos a terminar con broche de oro. Este año hemos querido partir con un tremendo broche de oro, una tremenda invitada. Te agradezco nuevamente, Alegría, por tu muy buena disposición a colaborarnos y el espacio es tuyo. Te deseo el mejor de los éxitos y vamos a estar haciéndoles encargo a todos los colegas que están presentes hoy de que puedan ir dejando todas sus consultas a través del chat, ¿cierto? Y al final vamos a dar unos minutitos para la ronda de preguntas. Alegría, todo tuyo el escenario. Muy bien, muchísimas gracias Claudio y Eduardo por la presentación y por contar conmigo para este importante webinar que sé que van a aprender muchísimo durante todo este tiempo. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Y enviar solicitud, porque creo que tienes que quitar tú de compartir, Sí, ahora Claudio. mismo lo estoy quitando. Ahí está. Vale, ahora comparto yo. Vale. Bueno, si alguno me conoce sabe que tengo un problemilla de que hablo muy rápido, ¿vale? Entonces, no hay problema porque como se está grabando, pues luego lo ponéis a 0,2, a 0,5 por y lo volvéis, disculparme en eso, pero tengo ese fallo, ¿no? De que hablo muy rápido. Pero bueno, yo creo que se entenderá y si no, como ha comentado antes Claudio, tienen ustedes ahí el chat para hacer las preguntas durante toda la sesión. Y si no se pueden contestar durante el día o cuando acabemos por el tiempo, no se preocupen que yo lo voy a guardar y me encargaré de contestarles individualmente a todos ustedes. Bueno, como ya me he presentado, yo soy bióloga, pero estoy en un servicio de protección radiológica del Hospital La Fe de Valencia. Trabajo con físicos, ¿vale? Entonces, la experiencia que tengo yo es de como bióloga, radiobióloga y, como ha comentado, de responsable de meteorología. Me han encomendado dar en este primer webinar los efectos. Hemos puesto primero estocásticos y determinísticos, pero primero les voy a contar los determinísticos, ¿vale? Ahora explicaré por qué, sobre los efectos de la interacción de la radiación con los tejidos, ¿vale? Voy a intentar en una hora explicarlo todo. Esto se puede siempre alargar a más horas y luego, si más adelante quieren contar conmigo para hablar de biosimetría, no, de biosimetría ya van a hablar, o de contramedidas médicas, pues ya volveremos a vernos. Bueno. Lo primero que quería era explicarles, aquí estoy en Valencia, en España, y el hospital universitario es uno de los hospitales más grandes de Valencia y de los más importantes de España. Y nuestro servicio pues cuenta con un área de radiofísica donde hay radiodiagnóstico e instalaciones radiactivas, que son unidades de referencia, ¿vale? Y luego es un servicio un poco peculiar porque no hay muchos en España que tengan también una parte biomédica en la que hay un servicio médico que hace la vigilancia médica de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, que es el que hace el médico que hace ese trabajo, y luego estoy yo del laboratorio de biosimetría. Ambos somos
CAI, que es el Centro de Atención a Irradiados Incontaminados, y en España tenemos en estos momentos dos centros, ¿vale? Lo que ha contado Claudio es que formamos parte muy importante y ustedes en Latinoamérica también tienen redes internacionales y muchos de ustedes sé que me consta que forman parte de RENET, que son laboratorios europeos, pero algunos de Latinoamérica, como los de Argentina, participan en nuestros ejercicios. Y luego está REMPAM, que ya lo ha contado Claudio, que es la red de hospitales que está auspiciada por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esto lo voy a contar rápido porque además muchos de ustedes son físicos, saben esto, pero yo siempre cuando hablo de efectos biológicos, pues se me escucha, ¿no? Sí. ¿O Súper bien, no? Alegría, Sí, súper. Sí, 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 sí. Ah, es que como se súper me ha hecho un bien. ruido la oreja, no me... Vale, entonces, hablamos de radiaciones ionizantes y sé que hay gente que cuando hablamos que tiene como un miedo, depende de qué, ¿no? De en qué contexto, pero la radiación está en nuestras vidas y hay fuentes naturales de radiación y fuentes artificiales. Cuando hablamos de naturales siempre contamos la anécdota de los plátanos y tal, que no puedo entrar en detalle ni profundizar, pero luego tienen eso, que estamos conviviendo y estamos radioadaptados y en algunos sitios en el mundo están a unas dosis de fondo natural más altas que otras, pero que estamos acostumbrados y vivimos con las radiaciones, las no ionizantes y las ionizantes. Y luego tenemos las fuentes artificiales de radiación, que siempre a la gente le viene a la cabeza las centrales nucleares, pero como ustedes sabrán, si no os lo digo yo, a lo que estamos expuestos las personas mayoritariamente como fuente artificial es a la parte médica, a las exposiciones médicas. Por eso es importante que hagamos este tipo de formaciones. Bueno, insisto, y es lo único que voy a decir, la protección radiológica es a lo que nos dedicamos todos nosotros y tenemos que protegernos tanto del fondo de radiación natural como de las fuentes artificiales, ya lo he dicho, ¿de quién? Pues del individuo, los trabajadores y de la población en su conjunto. Me gusta poner este quesito de aquí porque, curiosamente, la exposición mayor a la que estamos expuestas las personas, que es una exposición natural, es al gas radón, que por lo menos, por lo tanto, aquí por lo menos en España, la legislación se está poniendo más estricta en cuanto a esta exposición a este gas natural, ¿vale? Así rápido. Y esto, para que no perdamos la idea de la protección radiológica, ¿vale? De que como consecuencia del estado actual de conocimiento de los efectos biológicos, la ICRP, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, considera que el objetivo principal de la protección radiológica casualmente está basado en la radiobiología, porque lo que queremos es evitar que aparezcan los efectos deterministas o tisulares y limitar la probabilidad, ojo con esas dos palabras, limitar y probabilidad, porque es estocástico, es al azar, la incidencia del otro tipo de efectos que son los efectos estocásticos. Este libro lo publicamos en el año 23 y les recomiendo si les gusta la biología, la radiobiología, y si no también porque a los que sean radioterapeutas, son 12 capítulos, 640 páginas de radiobiología muy, muy, muy importantes, 164 autores que lo hicimos de forma altruista, es gratuito y es un libro que está muy bien. O sea que eso lo dejo aquí para quien quiera tener más formación. Vale, he estructurado la sesión con este índice porque me baso, también se lo recomiendo, cuando me ha presentado Claudio, ha dicho CSN, que es el Consejo de Seguridad Nuclear en España, que es quien regula todo esto en materia de seguridad nuclear y radiológica, hace cursos. Y si ustedes se meten en Internet, tienen cursos de supervisores y operadores del Consejo y hay un material didáctico muy bueno, tanto en diapositivas como en texto, incluso hay exámenes para si uno quiere hacerse el curso de supervisor y operador y les sirve a ustedes también como base para hacer docencia en sus países, ¿vale? Bueno, la estructura del tema está puesto así y entonces vamos a ir poco a poco. Entonces, en relación a la interacción de la radiación con la célula, bueno, eso ustedes supongo que lo saben, que la unidad básica de los seres vivos es la célula y los efectos biológicos que van a suceder cuando la radiación interacciona, ¿vale? Se van a producir mayoritariamente cuando el daño se produce en la molécula de ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Tampoco voy a entrar mucho en detalle en datos biológicos y en la biología, ¿vale? Y entonces, ¿dónde se encuentra ese ADN, que es la que tiene la información genética? Pues en el núcleo de la célula. Pero ojo, el daño no se tiene por qué producir solo en la molécula de ADN, también se puede producir en otras estructuras. Si muevo el ratón se ve. En otras estructuras, ¿vale? Que están aquí Sí, se ve, Eso ¿verdad? es. se Gracias, nota. gracias. En otras estructuras que hay en la célula, ¿vale? Que las consecuencias pueden ser más o menos dependiendo, como siempre, de factores como la dosis, etcétera. Pero, ¿vale? Bueno, pues ¿por qué es importante el ADN? Porque el ADN, el ácido desoxirribonucleico, es fundamental para controlar las funciones de la célula, la proliferación, la diferenciación, porque además esa información, o sea, es decir, ese ADN contiene información para que se sinteticen proteínas, para que se sinteticen todas las estructuras que necesitamos para la célula y para nuestro organismo, ¿vale? Entonces piensen en eso, ¿no? En lo importante que es si dañamos estas estructuras. Pero encima, la información que contiene el ADN se transmite a las células hijas. Entonces, cuando se produce la división celular, por mitosis o por meiosis. Entonces,
Si miran este dibujo, ven aquí el núcleo de la célula y dentro están los cromosomas. Pero los cromosomas, ¿vale? No están siempre en esa forma. ¿Cuándo los encontramos así? Cuando la célula se va a dividir. Si no, los encontramos así, como una hebra de ADN enrollada, ¿vale? Compactada con otro tipo de proteínas, ¿vale? La doble hélice, y eso cuando la célula se divide, pues empieza a compactar para formar los cromosomas. ¿Para qué? Pues para que sean más difíciles de separarse uno con otro y pasar de la célula a una célula a sus dos hijas. Esa es la idea, ¿vale? Bueno, pues no van a ser las consecuencias biológicas para una célula, para nuestras células, si una persona se irradia cuando las células están en división o no. Y luego veremos por qué. Vale, ¿qué pasa cuando se produce la interacción de la radiación ionizante con la célula? ¿Vale? Aquí tenemos una célula y esa interacción puede ser por acción directa, ¿vale? Que es cuando la radiación interacciona directamente con estructuras de la célula o cuando la acción es indirecta. ¿Y qué significa que sea acción indirecta? ¿Cuál es el componente mayoritario de las células? El agua. ¿Vale? Entonces, cuando la radiación rompe el agua, se producen radicales libres. Entonces, esos radicales libres, ¿vale? Que ahora una imagen siguiente lo verán mejor, son los que pueden dañar las estructuras, no solo el ADN, también otras estructuras. Entonces, aquí tienen la molécula de ADN en chiquitín y pueden ver cómo de forma indirecta un fotón puede dañar, aquí se ve en chiquito, en pequeño, el agua y el agua produce, ahora lo veréis, radicales libres que rompen esa molécula de ADN o de forma indirecta, ¿vale? Esto es efecto indirecto. Si esto de forma directa como un fotón, ¿vale? Puede romper directamente la cadena ADN. ¿Cuándo se produce uno u otro? Bueno, pues los porcentajes más o menos, ¿sabes? Como el componente mayoritario de la célula, como hemos dicho, es el agua, la probabilidad mayor es de que se produzca este daño indirecto de la radiación, ¿vale? Pero ambas formas de daño se pueden producir directa o indirectamente. Miren este dibujo y pueden ver cómo cuando la radiación interacciona, es un dibujo que se ve un poquito mejor de un artículo que publicamos, de forma directa o de forma indirecta con el agua, se pueden producir todos estos radicales libres, ¿vale? Que estos radicales libres son los que van a, como he dicho, a dañar a la célula. Eh, de vez en cuando voy a soltar algunas cosas relacionadas, contar algunas cosas relacionadas con las investigaciones que hacemos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué función tienen, entre otras, qué mecanismos hacen los radioprotectores? Pues los radioprotectores lo que hacen es que se llaman secuestradores, scavenger de radicales libres. Si tú metes a la célula o al cuerpo un compuesto que secuestra estos radicales libres, pues entonces tú estás evitando el daño que se puede producir en la molécula de ADN o en otras estructuras como consecuencia de la interacción de la radiación en las células, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos efecto directo, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Profundizamos un poco más. En un 40% de las veces se pueden dañar las biomoléculas, como tenéis aquí como tienen aquí a la izquierda, ¿vale? Se pueden dañar las proteínas. ¿Y qué pasa? Pues que se desnaturalizan o pierden su función. Se pueden dañar los lípidos, que son los ácidos grasos y las grasas que forman parte de las membranas, tal. Bueno, pues si se producen daños en los lípidos, se puede producir peroxidación lipídica, que no es bueno para la célula. Y se puede producir daños en los ácidos nucleicos, ADN o ARN, que no voy a entrar en detalle, y se generan alteraciones en el material genético. ¿Qué pasa si se produce el daño indirecto, ¿vale? De la radiación, radiólisis del agua. Bueno, pues ya lo he dicho, se puede incrementar los radicales libres, se pueden incrementar, no se ve bien, las ROS y NOS, que son, de viene el inglés, reactivo de oxígeno, sustancias, creo que es especies reactivas del oxígeno o especies reactivas del nitrógeno, y son estas las que van a dañar las estructuras. Y luego se puede producir, debido a estos radicales libres, un estado antioxidante por una desregularización, ¿vale? De las proteínas que está intentando interaccionar la catalasa, la superóxido dismutasa. Es decir, hay detrás unos mecanismos de reparación y una serie de enzimas que van a intentar evitar estas consecuencias que pueden haber para las células. Vale. Entonces, las lesiones que se producen en el ADN, hemos visto que se puede romper el ADN. Muy bien, ¿de qué forma? Pues aquí tenéis una imagen, ya que me quite mi cara, que no veo el dibujo, ¿vale? Se pueden producir roturas, ¿vale? Roturas, cambios en las bases. Miren, aquí tiene la molécula de ADN y aquí ven cómo hay una rotura sencilla, lo voy a señalar, que solo se rompe una de las dos cadenas de ADN. Pero, ¿qué pasa si se rompen? Aquí lo estoy señalando, las dos cadenas de ADN. Pues piensen que las consecuencias para la célula son peores porque no vas a poder reparar igual de bien, porque no tienes un molde para reparar. Se pueden producir uniones entre los ADNs, uniones entre las proteínas, es decir, se pueden producir daños en el ADN, como hemos dicho, a consecuencia de la radiación. ¿Qué pasa cuando ese ADN, como les he explicado, se compacta para formar los cromosomas? ¿Vale? Pues en algunos casos las lesiones en el ADN se traducen a aberraciones cromosómicas, porque ya tenemos los cromosomas, cuyo recuento se puede utilizar para estimar la dosis. Y a eso le llamamos dosimetría biológica.
No voy a entrar en detalle porque me ha contado Claudio que van a dar ustedes una charla de dosimetría biológica, simplemente he puesto esta diapositiva que como se queda grabada, pues lo pueden leer y lo van a explicar mejor. Yo aquí solamente les he dejado que tengo, me gusta mucho la divulgación, como han visto, y tengo vídeos grabados en el hospital, con permiso del hospital, de toda la técnica de forma manual y automática, y ahí tienen el enlace, aparte de un webinar que tengo hecho con mi amigo Eduardo Medina, de todo esto de la dosimetría biológica, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo se producen estos daños? Unos dibujitos de estos monos, porque yo me dedico a los cromosomas y a mí es lo que me gusta, entonces se rompe por la radiación los cromosomas y esto normalmente se restituye, se repara en un 95% de ocasiones. ¿Qué pasa si se produce una rotura en dos brazos de dos cromosomas y se juntan? Pues a esto se le llama dicéntrico. Quédense con ese nombre porque cuando les expliquen la simetría biológica les van a decir que eso es lo que hay que analizar. Y aquí les pongo una imagen de mi sangre de un dicéntrico que visualmente se ve muy fácil y muy bien porque parece como un caramelo. Y esto está relacionado directamente con la radiación ionizante. Y hay curvas de calibración de esto, de cuanto más encuentro de estas alteraciones en la sangre de una persona, ya sea un paciente o un trabajador, tengo más dosis absorbida en su cuerpo, ¿vale? Después puedo producir, porque es a lo que me dedico, a enseñarles los cromosomas, translocaciones, que es que un trozo de un cromosoma se pasa, se va a otro trozo de cromosoma, y entonces se puede producir este tipo de daños también, y se puede producir roturas en un brazo del cromosoma. Es decir, hay una serie de alteraciones que no voy a entrar en detalle. Esto también es importante, ¿vale? Que se rompen los dos brazos de un cromosoma y se forma esta estructura que se llama anillo. Los anillos, que están aquí una imagen con otro tipo de tinción, lo pueden ver aquí el anillo o pueden ver aquí el dicéntrico, son alteraciones relacionadas directamente con las radiaciones ionizantes. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque hay otro tipo de alteraciones que también están relacionadas con agentes químicos, ¿vale? O alteraciones cromosómicas que se ven afectadas por la edad o si fumas o no fumas, ¿vale? Entonces, dicéntricos y anillos son alteraciones relacionadas directamente con las radiaciones, ¿vale? Un concepto importante, la radiosensibilidad, ¿vale? Se entiende por radiosensibilidad la mayor o menor afectación producida por la radiación en células y tejidos, ¿vale? En una persona. Es decir, cómo reaccionan mis células o mi cuerpo a la radiación ionizante de una forma distinta porque yo sea radiosensible. Y esto tiene que ver con una ley básica que se formuló en el año 1906, que es la ley de Bergogny y Thibondeau, que no sé decirlo en francés, que es la siguiente, ya lo explico. Una célula es más radiosensible cuanto mayor sea su actividad mitótica. Lo digo todo y luego lo explico. Cuanto menos diferenciada sea, y una célula es más radiosensible, cuanto más largo sea su porvenir cariocinético. Un segundo. Cuantas más divisiones debo cumplir para adoptar la forma definitiva. Esto quiere decir, yo antes les he dicho que las células cuando están en forma de cromosomas o en forma de ADN es distinto y va a afectar. O sea, cuando las células están dividiéndose, encontramos los cromosomas. Si producimos daño a la célula en ese momento, afectamos a los cromosomas y los cromosomas se rompen. Un aumento de la frecuencia de alteraciones cromosómicas está relacionado con el cáncer. Por lo tanto, las células son más radiosensibles cuando las encontramos en forma con los cromosomas. Cuando los encontramos con los cromosomas, cuando las están dividiendo, es decir, cuando tienen más actividad mitótica. Y lo otro es lo contrario, cuanto menos diferenciada sea, es decir, una célula que ya se ha dividido y ha acabado siendo, por ejemplo, un espermatozoide, ¿vale? Una espermatogonia es una célula que va a ser un espermatozoide. Pues una espermatogonia es más radiosensible que un espermatozoide, porque la espermatogonia necesita dividirse para llegar a ser un espermatozoide. Esta célula es más radiosensible que esta, porque esta se tiene que dividir y tengo los cromosomas y esta célula ya está dividida y está diferenciada. Eso es lo que pone ahí. Entonces, células diferenciadas no son radiosensibles, son radioresistentes más, y células que se están dividiendo son más radiosensibles, ¿vale? Y lo demás divisiones es porque si una célula, cada célula tiene un porvenir cariocinético, quiere decir que una célula puede tardar un tiempo en dividirse, otra más tiempo. Si una célula necesita más tiempo para dividirse, para llegar a ser algo, un fibroblasto, un endotelio, una célula endotelial, la probabilidad de que se esté dividiendo es más tiempo y entonces de que se produzca daño en esto es mayor. Por eso es más radiosensible a la célula que le cuesta más acabar de ser siendo madura. Espero que lo hayan entendido. Bueno, ya se me ha estropeado esto. Espérate que no me va. Uy, espérate, se me ha bloqueado. Ah, ya está. Vale. Esta imagen es para que vean un ciclo celular. El ciclo celular es, no voy a entrar en detalle ni mucho menos, aquí tienen las fases del ciclo celular. Estas tres se llaman interfase y es cuando la célula está creciendo, la fase G1 de growth en inglés, S duplicación, aquí el ADN se duplica y está la fase G2. Esta fase es radiosensible. Es más, la fase G2 se utiliza en radioterapia, en fraccionamiento de dosis en radioterapia,
porque es una fase en la que la célula es más radiosensible y cuando haces fraccionamiento, haces que las células entren en fase G2, las irradias ahí y consigues hacer más daño al tumor, porque estás haciéndolas más radiosensibles. Bueno, eso no voy a entrar en detalle, pero se podría explicar en otro webinar. Bueno, luego tenemos aquí la fase de mitosis, que es la fase de división en sí, la división real, en la que están los cromosomas y en que la célula se separa, ¿vale? De una a dos, ¿vale? Bueno, pues eso, dependiendo de la fase del ciclo celular en la que se encuentre la célula, es más o menos radiosensible. Vale, aparte de eso, hay otros factores, obviamente, porque para eso estamos biólogos, físicos, químicos y médicos, pero en este caso físicos, biólogos y químicos en este área de la protección radiológica, porque hay factores físicos que influyen muy importantes, como son el total de la energía que se absorbe, obviamente, cuánta dosis vas a recibir, no es lo mismo, claro, obviamente los efectos no son los mismos. ¿Cuál es la tasa de dosis? Muy importante. No es lo mismo que haya una tasa alta que una tasa baja, no van a ser las consecuencias lo mismo para las células, porque si tú en la tasa es velocidad y vas despacito, vas más rápido, si vas despacio en la tasa vas a dejar a las células normales que se han irradiado un tiempo para que se puedan reparar. Este es otro fundamento del fraccionamiento de dosis, ¿vale? De no dar las dosis en radioterapia, por ejemplo, darlas fraccionadas para acabar teniendo una dosis de 80 Grays, por ejemplo, en una próstata, pero tú estás dando 2 Grays para que el tejido normal que se está irradiando se pueda reparar, mientras que tanto estamos haciendo daño al tumor, ¿vale? El tipo de exposición no es lo mismo aguda que crónica, obviamente. No es lo mismo. Y aquí se me viene a la cabeza los trabajadores expuestos a radiaciones. O sea, una exposición aguda pues, es un paciente que se expone un TAC o una prueba de imagen. Y una exposición crónica, centrándonos en el ámbito hospitalario, es pues, un trabajador expuesto a radiaciones ionizantes de forma crónica o también un paciente que tenga que recibir de forma crónica un tratamiento pues, como radioterapia un tiempo, ¿vale? También está el tema de los accidentes, un accidente nuclear radiológico, una exposición aguda en el momento del accidente y luego de forma crónica, si se ha quedado contaminado el ambiente, pues vas a estar recibiendo unas dosis crónicas, ¿me entendéis, no? Vale. El tipo de radiación, también muy importante, no es lo mismo estar expuesto a rayos gamma, a rayos beta o a neutrones. Todo eso, los físicos y protección, los que trabajamos en protección radiológica, lo tenemos que tener en cuenta. Y todo eso siempre vincularlo y relacionarlo con los equipos de protección individual que vas a utilizar en el trabajo. La calidad de la radiación, la LED, que es la energía lineal de transferencia, que es la energía por recorrido. También es muy importante, porque eso tiene que ver con lo carga. Aquí tenéis una imagen, ¿vale? Que se ve en chiquitito, pero de menos LED a más LED, fijaros la diferencia del ADN, de cuánto daño puede hacer a la molécula de ADN si la LED, la energía lineal de transferencia, es alta. ¿Vale? Es una imagen de Monte Carlo, y, se puede ver con Monte Carlo este tipo de cosas, y se ve claramente que la trayectoria de ionización es más o menos gruesa. Tiempo desde la exposición o el tiempo de la exposición, importantísimo. Cuanto menos tiempo, mejor. Por eso cuando se hacen trabajos en las centrales nucleares o cuando fue lo de Chernóbil, hay dosímetros de lectura directa y tiempos en los que la persona tiene que estar expuesta para no superar los límites de dosis, ¿vale? No es lo mismo que la fuente de radiación sea externa o interna. Eso está relacionado con la exposición o irradiación o contaminación. Yo siempre lo llevo al hospital. ¿Cuándo se da esto? Pues esto se da en los servicios de medicina nuclear. En los servicios de medicina nuclear tenemos los dos riesgos, tanto como paciente como trabajador. Exposición o contaminación si uno toca el isótopo, porque incluso no pensemos que es que está haciendo uno algo mal, es que le puede vomitar un paciente, ¿vale? O puedes estar, o puede haber tosido y pero claro, haberlo tocado, ¿no? Llevas guantes, o sea, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Entonces, pero no es lo mismo el estar expuesto a una fuente de radiación de forma externa que interna. Repito, si nos vamos a un accidente nuclear, pasan ambas cosas. Te expones primero el accidente y luego ya te contaminas por lo que comes, por lo que te entran las heridas, etcétera. Vale. Después tenemos los efectos biológicos, que depende de la fase del ciclo celular. Eso yo creo que ya lo han tenido claro, de que dependiendo de la fase del ciclo, una célula es más o menos radiosensible. Depende de la susceptibilidad individual. Esto quiere decir que lo enlazo con las comorbilidades. Es decir, no es lo mismo que una persona, vuelvo a los pacientes, una persona obesa se vaya a tratar de una técnica de radiología intervencionista porque vas a necesitar más dosis para que llegara a la patología, a la zona anatomopatológica que tengas que trabajar. Entonces, es importante. Luego, no es lo mismo que una persona sea diabética. No es lo mismo tratar unas quemaduras en una piel susceptible o que tenga lupus, ¿me entendéis? ¿No? O sea, es que tienes que tener en cuenta esa susceptibilidad individual.
La reparación del daño, pues también depende. También las personas tienen una cosa que no voy a entrar en el detalle, polimorfismos, que son, no son mutaciones, son cambios en los en los genes que pueden hacer que la proteína que repara el ADN por exposición a radiaciones no repare del todo bien. Entonces, puede conferir, puede hacerse que no se repare el daño correctamente. También es verdad que la importancia de la reparación del daño no es lo mismo que el daño sea subletal que el daño sea letal, obviamente, ¿vale? Condiciones previas, ya lo he dicho, ten en cuenta si hay traumas, si hay enfermedades, si hay quemaduras en el paciente. Luego, la zona irradiada, muy importante, eso lo vamos a ver luego, no es lo mismo que uno se irradie de forma parcial a uno se irradia a cuerpo entero. Ahí vamos a ver cómo hay unos efectos sistémicos o tisulares localizados en diferentes partes del cuerpo o lo que conocemos como el síndrome de irradiación agudo, que es una exposición a cuerpo entero. Volumen del tejido o parte anatómica, eso está un poco relacionado con la exposición parcial, pero exacto, no es lo mismo irradiarse un pulmón que irradiarse los dos o irradiarse la médula ósea, que luego lo vamos a ver. En relación a los agentes químicos, que son otro tipo de factores, hay sustancias que aumentan la radiosensibilidad, es decir, yo quiero hacer más daño. ¿Cuándo voy a querer hacer más daño? Pues, por ejemplo, las células tumorales. Entonces, yo tengo que utilizar agentes radiosensibles para hacer más daño a las células tumorales. ¿Y cuándo quiero utilizar lo contrario? Los radioprotectores, pues para disminuir el efecto de la radiación y eso es para proteger a las células normales que se han podido irradiar en el contorno de donde hemos estado irradiando, ¿vale? En relación a los factores físicos, aquí les pongo una imagen de la tasa de dosis y de los mecanismos de reparación utilizando una cosa que se utiliza mucho en radiobiología, que son las curvas de supervivencia. Vale, entonces aquí tenemos curvas de supervivencia frente a dosis y pueden ver perfectamente cómo, si nos ponemos en esta línea de aquí, ¿vale? Necesitamos menos dosis, ¿vale? Cuando la tasa de dosis es alta, para hacer, imagínense ustedes que aquí matamos, pensemos en supervivencia de ratones, ¿no? En animales. El 50% de los animales han muerto a una dosis de 2 Grays, por ejemplo, y el 50% de animales van a morir a una dosis de 7-8 Grays. Necesito menos dosis para matar al mismo número de animales si tengo una tasa de dosis alta que una tasa de dosis baja. Y esto tiene que ver con lo que les he explicado antes de la velocidad en la que se deposita la radiación. Y esto de aquí, de los mecanismos de reparación, que está así puesta estas curvas, esto aquí hay una menos supervivencia, ¿vale? Esta gráfica roja, que aquí, aquí y aquí. Y estos son dosis por fracción. O sea, consigo fraccionando todas estas veces que la curva tenga esta forma. Es decir, tengo una supervivencia mayor que si yo doy una dosis única. ¿Vale? Y esto tiene que ver también con los mecanismos de reparación y dejar de forma, que si de forma fraccionada das las dosis, dejar reparar el tejido normal. ¿Vale? La LED, la energía lineal de transferencia, lo que les he explicado antes. Aquí tienen una imagen de simulación de Monte Carlo con un ADN y pueden ver cómo las bajas trayectorias de energía lineal de transferencia son estas y estas son altas trayectorias de energía lineal. Cómo se ve claramente que es más o menos gruesa la trayectoria. ¿Qué pasa? Pues que cuando tenemos baja LED o TL, se dice baja LED o TEL, ¿vale? En castellano, tenemos qué calidad de energía, rayos gamma, rayos beta o rayos X. Se pueden producir roturas simples de cadena, ¿vale? Alguna rotura doble, pero cuando se produce exposición a alta LED, que es con rayos alfa o neutrones, la probabilidad mayor es de dobles roturas de cadena, porque la calidad de la radiación produce, porque tiene las partículas son más ionizantes, ¿vale? Hay como una cantidad mayor por trayectoria, ¿vale? Esto no lo voy a volver a decir porque es el otro factor que son los biológicos, ya lo he explicado. Y los factores relacionados con los factores químicos son los radiosensibilizantes, y aquí en esta gráfica pueden ver de nuevo con las curvas de supervivencia como si yo tengo oxígeno, ¿vale? Es más radiosensible, es decir, el oxígeno es radiosensible y la hipoxia es radioresistente. Es más, la hipoxia es lo que hacen los tejidos tumorales para crecer y poder proliferar y hacer el tumor más grande, ¿vale? Crean un ambiente hipóxico, es decir, se hacen radioresistentes. Entonces, el oxígeno es radiosensible y lo pueden ver aquí. Si yo añado oxígeno, la curva de supervivencia hay más muerte que si yo estoy en condiciones de hipoxia, ¿vale? Entonces, los radiosensibilizantes lo que hacen es más muerte y esto me interesa cuando estoy hablando de cáncer, ¿vale? Y hay compuestos como el oxígeno y otro tipo de citotóxicos, ¿vale? ¿Qué pasa con los radioprotectores? Pues miren, aquí tengo que si yo le añado un radioprotector, lo que consigo es menos muerte, ¿vale? Cuando me voy hacia aquí tengo más muerte y cuando me voy hacia la derecha tengo menos. Entonces, cuando yo añado un radioprotector consigo una mayor supervivencia de las células, los animales o lo que sea, ¿vale? Y aquí en esto es a lo que yo me dedico más, mis líneas de investigación son de radioprotectores y radiomitigadores y empecé en el 2005 con 2006 con la tesis doctoral
proyectos de investigación y ahora lo que les ha contado antes Claudio, de tenemos una patente europea y hemos hecho, esto es la patente europea que tiene la información ahí del estudio que hicimos de un radioprotector oral y ahora lo último que hemos hecho es un proyecto muy importante en Valencia de hacer una crema protectora, radioprotectora y radiomitigadora con un proyecto público de Valencia y estamos ahora mismo analizando los resultados en los pacientes para ver si protege la piel de los pacientes. Bueno, vamos ahora a qué efectos, ¿vale? Es que si no hacía esta introducción inicial es difícil luego entender lo siguiente. Hemos visto que la reacción ionizante, para que le recuerde este dibujito, de forma directa o de forma indirecta, produce daño. ¿Cómo puede ser ese daño? ¿Vale? Pues puede ser un daño letal y se produce la muerte de la célula, ¿vale? Por apoptosis, necrosis, hay un montón de mecanismos de muerte, por eso no podemos profundizar y ustedes tengan en la cabeza la apoptosis y la necrosis. Y entonces lo que se produce es un efecto determinista, ¿vale? Que son, se conoce de efecto determinista o reacciones tisulares. Eso lo cambió la ICRP hace un tiempo. Y luego se puede producir un daño subletal, ¿vale? El daño subletal normalmente se repara. Si se repara, nos vamos a la derecha y no pasa nada. Es una célula, no encuentro el cursor aquí, es una célula normal en principio. Si la célula, el daño es subletal, pero lo hacemos letal, ¿cómo? Pues de forma crónica. Si tú tienes una dosis baja, estoy siempre hablando, trabajadores de intervencionismo, radiología intervencionista, se están exponiendo los ojos, no llevan EPI, no llevan gafas plomadas, los ojos están recibiendo dosis bajas crónicas. Bueno, pues al final de un daño crónico subletal voy a producir un daño, un daño letal, un efecto determinista que son, por ejemplo, las cataratas. Pero ¿qué pasa si esa célula se transforma? Pues que vamos a tener el cáncer y es el que es el principal efecto estocástico, que luego les cuento, y es los efectos estocásticos. Esta tabla me gusta mucho porque permite explicar muy bien la diferencia que hay entre los efectos estocásticos y los determinísticos, ¿vale? Mecanismo. Los efectos estocásticos en su cabeza cáncer se producen por la lesión subletal de una o pocas células. Ese es el problema, ¿vale? Porque encima se puede dañar un gen supresor de tumores o se puede dañar un oncogen, un protooncogen se convierte en oncogen o un gen supresor de tumores que lo que hace es que paraliza la división de las células tumorales, no se para, y entonces lo que tengo es división, 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 cáncer. Y cuando se producen los efectos deterministas, la lesión es letal y suelen ser muchas células. Tú no puedes produce una catarata si tienes poquitas células dañadas. Normalmente se produce en muchas células el mecanismo. La naturaleza. Bueno, el problema de los efectos estocásticos es que son somáticos o hereditarios. Los efectos deterministas son somáticos. Somáticos es que me pasan a mí solo, a mi persona. El problema de los estocásticos es que yo puedo tener cáncer, si yo me irradio mis gónadas, yo puedo tener cáncer de ovario o cáncer de útero, pero también puedo producir mutaciones en mis oogonias, ¿vale? Y que mi hijo luego nazca con cáncer o, si la dosis es muy alta, que muera, ¿vale? Que son los efectos que vamos a ver más adelante. O sea, ¿cuál es el problema de los estocásticos en este caso? Pues que también son hereditarios. Son somáticos, pero también hereditarios. Por eso es tan importante la protección de la mujer pues que se pueda embarazar o embarazada, por supuesto, en el tema de la protección radiológica en los servicios. La gravedad, otro problema. En el caso de los deterministas depende de la dosis y eso nos permite tener límites, ¿vale? Los límites de los trabajadores, que no los factores de referencia, estos, ¿cómo se llama? Valores de referencia que tenemos en medicina, no es lo mismo que los límites de dosis en trabajadores, pues dependemos de la dosis. Bueno, pues si yo consigo reducir la dosis, sé que no voy a tener efectos deterministas y eso lo tengo que conseguir con protección radiológica. ¿Cuál es el problema de los estocásticos? Pues que es independiente de la dosis. Yo puedo recibir dosis bajas y acabar teniendo cáncer, ¿vale? O puedo tener una dosis puntual alta en algún momento por tratamiento o lo que sea, y cánceres radioinducidos por tratamiento y tener cáncer a largo plazo. Eso es el problema de lo difícil que es la protección radiológica en el caso de los efectos estocásticos, ¿vale? Hay muchas incertidumbres. Dosis umbral, no en el caso de los estocásticos, y eso es un pequeño problema, pero sí dosis umbral en los deterministas. Tú sabes que a partir ahora os lo voy a enseñar en una tabla, de tal dosis puedes tener este efecto. Y eso es importante porque lo podemos manejar en protección radiológica. Luego, la relación dosis-efecto. En los estocásticos es lineal cuadrática, que es como al principio no pasa casi daño porque tengo poco daño en la célula, pero luego ya voy aumentando la dosis y ya es lineal. Entonces es lineal cuadrática. En cambio, en los efectos deterministas es lineal. Es daño-efecto, daño-efecto, ¿vale? Eso es lo que significa esa relación matemática. La aparición tardía, en el caso de los estocásticos, y en los deterministas, inmediata tardía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que estamos hablando de cáncer que suele aparecer en 5 años, 8, 10 años, ¿vale? Es tardía. Y las deterministas inmediata tardía, es que inmediata puede ser 24, 48 horas, ¿vale? Y que en una semana te mueras por un síndrome de irradiación agudo, o tardía puede ser que los efectos aparezcan en unos 6 meses.
más de 6 meses puede ser irreversible, menos de 6 meses reversible, que ahora vamos a ver a lo que me estoy refiriendo. Vale, efectos deterministas, reacciones tisulares. Primero vamos a ver las sistémicas y luego vamos a ver las globales. Vale. ¿Cuáles son a nivel celular, tisular, los efectos deterministas? Son la consecuencia de la muerte, ya hemos visto, de un elevado número de células. La gravedad aumenta con la dosis, existe una dosis umbral. Vale, esto está claro. Ocurre normalmente a dosis altas. ¿Y cuál es la definición de muerte? Estos son conceptos de radiobiología. Cuando hablamos según qué tipo celular. Bueno, pues si hay una célula diferenciada, ¿vale? La muerte de esa célula es que pierde su función. Las células que se dividen, la muerte de esas células que pierden su capacidad de división, ¿vale? Normalmente las células que acaban en onia, como les he dicho antes, espermatogonia o ogonia, suelen ser radiosensibles, son células que se están dividiendo. Y las que acaban en cito, linfocito, bueno, no me sale fibrocito, bueno, no me sale endocito, bueno, todas estas células que acaban así son más radioresistentes porque están ya diferenciadas. Hay una excepción, que es el linfocito, que es una célula diferenciada radiosensible, y los oocitos, ¿vale? Entonces, lo digo lo del linfocito porque cuando hablemos de dosimetría biológica, cuando hablen, es la célula que se estudia, que se utiliza para analizar los cromosomas. Vale. Perdón. ¿Qué va a pasar cuando va a depender del tejido, de cómo es el tejido, ¿vale? No es lo mismo órganos seriados que órganos paralelos. ¿Esto qué quiere decir? Un órgano seriado es, por ejemplo, la columna vertebral. Da igual que yo me irradie por la parte de arriba como por la parte de abajo de la columna vertebral, porque el fluido está por dentro y entonces se va a dañar. Eso, a ver si entienden mejor el siguiente. El siguiente ejemplo. Los órganos seriados, las consecuencias van a ser peores que si, por ejemplo, un órgano es paralelo, como por ejemplo los pulmones. Si yo irradio estos dos, pues estos dos de aquí no los he irradiado. Entonces, las consecuencias de nuevo de irradiarse un tejido no es lo mismo que los órganos sean seriados, como la columna vertebral, a que los órganos sean paralelos, como los pulmones. ¿Vale? Luego, no es lo mismo, tenemos que tener en cuenta la organización de los tejidos, que es en algunos casos jerárquica y en algunos casos flexible. ¿Qué quiere decir que es jerárquica? Bueno, las células de la médula ósea son una organización jerárquica, está clarísima. Tengo unas células madre, unas células cepa, que son más radiosensibles, y luego estas células se van dividiendo hasta tener células funcionales. Entonces, si ven esto, estas son más radiosensibles y estas son más radioresistentes. Hay otras células, como por ejemplo las del hígado o el riñón, que son flexibles. Ustedes saben que el hígado, si lo dañas, pues o quitas un trozo de hígado y vuelve a crecer, o sea, son células con una capacidad de flexibilidad en cuanto a esto. Lo que pasa es que cuando tú te irradias son células radioresistentes, pero claro, por ejemplo, un hígado está muy vascularizado. Entonces, tú te puedes irradiar un riñón y que las células del riñón sean más radioresistentes, pero como la sangre que fluye es sangre y es radiosensible, pues tienes que tener en cuenta esto también, ¿vale? En cuanto a los órganos. Vale. Esto de aquí, tranquilos, que no voy a hablar de todo, pero es bueno que se la queden porque esta tabla me gusta mucho, porque habla de manera tisular de los diferentes tejidos que tenemos, ¿vale? ¿Qué efectos se puede producir en cada uno de ellos? ¿En qué periodo aproximadamente suelen aparecer estos efectos? ¿Qué umbral aproximado de dosis los puede producir? ¿Vale? ¿Y qué umbral, o sea, qué dosis, a partir de qué dosis estos efectos pueden ser severos? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, por ejemplo, en el sistema, vamos a ver solo uno. Sistema hematopoyético. Se pueden producir infecciones, hemorragias. ¿Cuándo pueden aparecer? Corto el periodo, 2 semanas. ¿A qué dosis? Pues en una dosis baja, 0,5 Grays. ¿Cuándo son más graves? A 2 Grays. ¿Y por qué? Porque se produce una leucopenia, una plaquetopenia, es decir, porque las células se mueren y entonces hay una caída en el porcentaje, en la cantidad de ese tipo de células. Y como no vamos a hablar más en esto, aquí tienen ustedes la tabla que les explica todo muy bien. Vale. Este artículo que publicamos en el grupo de una revisión es muy completa, ¿vale? Habla de dosimetría biológica y habla de radiobiología y de biosolimetría, radiobiología, etcétera. Nos costó bastante trabajo hacerla y aquí tienen los principales efectos deterministas, aquí colocados, los diferentes órganos y luego la dosis umbral, la dosis severa, el tiempo de lo mismo, un poco parecida a esa, pero más actualizada. Y aquí está lo que luego vamos a ver, que es el síndrome de irradiación agudo. Y luego aquí abajo los efectos estocásticos que se pueden producir, así un poco integrando toda una figura de los efectos biológicos. Vale. Esto lo he sacado del CIEMAT, el centro en España muy importante, porque está muy bien la diapositiva y por no copiármela, pues lo he utilizado. Y aquí tienen, por ejemplo, ¿qué pasaría en el sistema hematopoyético? Bueno, pues tenemos que se puede producir pancitopenia, que es caída de las diferentes, en cuanto a la cantidad de las células, infecciones, hemorragias, anemia. Y de esto voy a pasarlo rápido porque son muchos datos que no vamos a memorizar y que se les quedan ahí para que lo puedan poner, ¿vale? Dosis umbral, 0,5 Grays, más o menos, entre 10 y 14, y 2 Grays efectos severos, ¿vale? Tracto gastrointestinal.
Vale, primeros cambios en el epitelio del intestino delgado, las vellosidades, las criptas del Leverkusen se achatan, y entonces se reducen y entonces, claro, tienes infecciones, ¿vale? Aparte de todos los síntomas previos de la parte del hematopoyético. Daño en el intestino grueso por pérdida de función y suelen ser dosis de 2 Grays y los efectos severos a 5 Grays. Vale, aquí está lo importante de lo que quiero enseñarles de que si yo daño a la célula de la médula ósea, todas las células que se producen por diferenciación implicadas en muchísimos mecanismos de nuestro cuerpo, cómo se pueden dañar y las trascendencias que pueden tener, ¿vale? Esto es lo que les decía en relación al sistema digestivo, de que tú preirradiación, si tú irradias las vellosidades intestinales, mueren las células de aquí abajo, que son las que son en división, entonces se produce un achatamiento de esas vellosidades y esto es lo que produce infecciones, hemorragias y que las bacterias entren en nuestro intestino, ¿vale? Por eso necesitamos un tratamiento antibiótico y antiviral cuando estamos expuestos. ¿Para qué reacciones pueden aparecer? Pues miren, las tempranas o agudas, estos son casos clínicos, ¿vale? De la IAEA, de algunas presentaciones, que incluyen pues enrojecimiento en la piel, eritema, náuseas, vómitos, cansancio, y normalmente aparecen más o menos en menos de 6 meses. Y normalmente son reversibles. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. El tejido, ¿por qué pasa esto? Porque se irradia tejido altamente que se divide, ¿vale? Por eso hay que hablar de la división, que son altamente proliferativos, como la piel, etcétera. Pero ¿qué pasa con las reacciones tardías, que aparecen como unos 6 meses después? Y el problema, que suelen ser irreversibles. Y se produce pues, telangiectasia, daño en la médula espinal, atrofia, fibrosis, etcétera. Y esto es porque se produce daño en las células que tienen una baja tasa de división celular, ¿vale? Y también tiene relación este tipo de efectos con daños vasculares. La piel es muy importante porque es, en el caso de los pacientes, el tejido por el que va a entrar la radiación, ¿vale? Y es un tejido muy radiosensible porque tiene diferentes capas, y aunque las capas de arriba, las células son muertas, muchas veces son muertas, pero tenemos la dermis, que es una capa de células en constante división, que les voy a decir, ¿no? Entonces, son células altamente mitóticas, ¿vale? Y entonces, ¿qué puede pasar? Pues bueno, puede pasar todos estos efectos que tienen aquí ustedes y los rangos de dosis más o menos a los que pueden aparecer. Eritema, quemadura, alopecia, que puede ser reversible o puede ser irreversible. Estoy pensando en los pacientes con ictus, etcétera, que se cae el pelo. Pigmentación o descamación seca o húmeda o efectos como telangiectasia, fibrosis que pueden afectar y ya pueden ser irreversibles, ¿vale? Luego está la lesión local por radiación, ¿vale? Del inglés LRI, que puede definirse como un escenario de signos y síntomas por una exposición local a una dosis muy alta, ¿vale? Y se denomina a veces síndrome de radiación cutánea, ¿vale? Y aquí tienen las imágenes de accidentes que han habido en la industria, de cómo se produce la epitelitis exudativa o ya con edema, etcétera, etcétera. O sea que en los daños que se puede producir por la radiación no hay que tomárselos, pues eso, lo que estamos haciendo, ¿no? Tomándolo. Le voy a poner algunos ejemplos de algunos accidentes que han habido en la industria, ¿vale? Como este que es está reportado y aquí recuerdo que Eduardo Medina me dijo que estuvo aquí, mi amigo el licenciado Eduardo Medina, y entonces esto está reportado ahí tiene la publicación, y esto fue un trabajador que se colocó una fuente en gammagrafía industrial en el bolsillo y acabó pues totalmente amputado en un tiempo breve de tiempo. O sea, no sé si fue porque el hombre se la cogió y no sé, por desconocimiento, pero eso es tan importante, la formación de operadores y de técnicos en los trabajos que tienen que ver con la industria, con la gramografía, insisto, es muy importante. Esto es en Irán, y también un trabajador que se irradió esa parte del cuerpo y también está este estudio reportado, lo tienen ahí, y como pues el hombre pues, no ha muerto, pero el daño y la quemadura que se produjo era muy, muy alta. Vale, efectos deterministas, ahora vamos a los ojos. Los ojos son radiosensibles porque tienen las células del cristalino que son muy radiosensibles. ¿Qué puede pasar? Pues que pueden pasar cosas a dosis menores en un umbral de 0,5 Grays, que no es un umbral, es un umbral bajo. ¿Bajo para qué? Pues repito, para los que están trabajando en radiología intervencionista, ya sean médicos o enfermeros, deben de protegerse los ojos porque se pueden producir unas cataratas, creo que la imagen siguiente sí, este tipo de cataratas, ¿vale? Que están relacionadas, no son las cataratas normales que solemos tener las personas, no, son cataratas que se pueden asociar, subcapsulares creo que se llaman, a la exposición a radiaciones. Se puede haber una opacidad detectable, ya tienen ustedes los umbrales, o ya puede haber un deterioro visual que es la catarata. Este caso es el de Eliseo Bañó, que publicó y es como consecuencia de las radiaciones ionizantes. ¿Vale? Esto es radiología intervencionista y esto es una imagen de hace muchísimos años, de Eliseo Baño también, de cómo se produjo por una dosis de 20 Grays, parcial, sí, parcial, pero una dosis de 20 Grays a este paciente que le produjo ese daño, ¿vale? Lo tienen descrito, la información también está reportado. Claro, piensen ustedes que se está produciendo este efecto determinista.
pero también se puede producir un efecto estocástico en este paciente a largo plazo por exposición a radiación. Puede ser por una irradiación justificada por la complejidad de la técnica, la complejidad de la intervención del paciente por la obesidad, pero también, ojo, hay que tener en cuenta mucho la formación de este colectivo, muy importante hoy en día, más porque está haciendo un montón de intervenciones y técnicas novedosas. La radiología intervencionista está absorbiendo muchas cosas de traumatología y estos profesionales tienen que estar formados en el tema del manejo de los equipos, en parar, en mucha formación. En España tenemos 2 cursos de preparación para médicos, perdona, intervencionismo, para radiología intervencionista. Vale. En el caso de los órganos reproductores femeninos y masculinos, bueno, pues hay una dosis umbral pequeñita de 0,6 para una esterilidad temporal, pero de a dosis más altas, esterilidades de 3-6 Grays, que pueden producir una esterilidad permanente. Yo cuando cuento esto siempre pienso y les cuento que esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de pacientes niños. En el hospital, por lo menos, cuando se trata a niños en edad de, bueno, niños, lo que se hace es que conservamos las células reproductoras por si en un futuro estos niños quieren tener hijos. Estoy hablando también de una adolescente, una chica joven que no tenga hijos y que le vayan a hacer un tratamiento de radioterapia y le van a irradiar la zona pélvica y se sepa que después de la planificación, va a recibir una dosis muy alta en los órganos reproductores femeninos o masculinos, pues hay que conservar, congelar estas estructuras porque si no, esa persona, si en un futuro quisiera tener hijos, no va a poder. ¿Vale? Entonces, todas estas cosas se tienen que tener en cuenta siempre, hablo paciente y trabajador, en relación a los efectos biológicos de la radiación. Y repito, no profundizo en cada una porque esto lo van a tener ustedes y lo van a poder leer. El sistema nervioso central es bastante radioresistente, más radioresistente, las células son diferenciadas y miren a ver las dosis para que se produzcan efectos suelen ser muy altas. Cuando veamos el síndrome de irradiación, veremos que es el último síndrome que se produce. El problema es que si se produce, pues las consecuencias para la salud son graves, claro. Otros órganos, pues el pulmón, se pueden producir neumonitis, ¿vale? Por dosis altas, sí, y luego en el riñón también es un órgano, estos dos son radioresistentes y se pueden producir a dosis altas efectos, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta, pues por ejemplo, cuando se trata en radioterapia, me consta que en mi hospital, pues cuando irradian en los pulmones, pues controlan la respiración para no irradiar el pulmón o el corazón, dependiendo del órgano que están tratando, ¿vale? Todo eso se tiene que tener, si se puede, en cuenta. Vale, aquí les pongo ya el síndrome de irradiación agudo, que es el efecto determinista relacionado cuando hemos estado viendo cuando irradiamos de forma parcial, ¿no? Diferentes órganos y tejidos. ¿Qué pasa si me irradio a cuerpo entero? Bueno, pues que tengo un SIA, o en inglés ARS, que es el síndrome de irradiación agudo, que es una combinación de signos y síntomas, de manifestaciones, ¿vale? Que se producen de horas a semanas, ¿vale? Porque se expone el cuerpo o una gran parte del cuerpo a una dosis mayor a un Gray, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí les pongo la imagen que fue muy famosa de este señor, de Dividenko, que lo mataron, ¿vale? Porque era un espía y le pusieron polonio 210 en el avión. Esto está reportado por la IAEA, este accidente, y murió en nada, en unas semanas por una dosis que le produjo un SIA, ¿vale? Bueno, pues el SIA, ¿qué es? Pues es una dosis letal porcentual en el tiempo, la dosis letal 50, es decir, dosis letal 50, que en un mes te mueres o en los animales, o dosis letal 50, mentira, esto es para el hombre, los dos cosas son para el hombre, es decir, 50% de personas que se mueren en 30 días o 50% en 60 días en 3-5 Grays. O sea, si tú recibes una dosis hoy en día con 3-5 Grays, con citoquinas y con agentes mitigadores de la radiación, con contramedidas, puedes vivir, ¿vale? Pero miren de qué rangos de dosis estamos hablando, ¿no? Les he enseñado antes la irradiación de ese paciente con 20 Grays en la espalda, un cáncer de próstata que se irradia 80 Grays, pero fraccionado, pero que si te irradias a cuerpo entero, claro, las dosis para que te puedas morir o te tengas efectos son más bajas. ¿Cuáles son las etapas para que se produzca un síndrome de irradiación agudo? Bueno, pues tres. Se llama prodrómica, ¿vale? Que se producen prodromos que se llaman latente o enfermedad manifiesta. La prodrómica pueden aparecer estos síntomas más o menos a las 48 horas. ¿Y qué pasa? Pues tienes náuseas, vómitos, diarrea, cefaleas, vértigos, alteraciones de los órganos de los sentidos. ¿Cuál es el problema? Y me voy de nuevo a los accidentes y a la importancia de que se haga una osimetría biológica cuando hay muchas víctimas y uno tiene que hacer un triaje y saber qué persona tiene una dosis más alta que otra, porque yo cuando una persona está nerviosa puede vomitar y puedes estar nervioso y tener diarrea. Entonces, tú tienes que saber en un accidente identificar. Bueno, pues para eso es la dosimetría biológica, para identificar las personas en un accidente que tienen estos síntomas, no por una cuestión de nervios, ¿vale? De la situación, sino porque tienes una dosis que te va a producir un síndrome de radiación agudo, ¿vale? Es decir, que son síntomas que pueden confundir y no sean por la radiación, ¿vale? Dura de minutos a horas, ¿vale? Y depende de la dosis.
Luego viene una fase que se llama fase latente, en la que en principio hay ausencia de síntomas y puede durar minutos a semanas. Y luego ya viene la enfermedad manifiesta, que es, aparecen los síntomas concretos de los órganos y tejidos que me he dañado. Vale. Se producen, ¿qué es la enfermedad manifiesta? Ya la enfermedad. Tenemos tres síndromes, ¿vale? Tres síndromes que van a aparecer dependiendo de la dosis, como pueden ver ahí. Si yo tengo una dosis un poco más baja, bueno, estos rangos son en general, ¿vale? Generales. Puede ser que no, a 2 Grays aparezca un síndrome de médula ósea, pero normalmente el síndrome de la médula ósea, ¿vale? Aparece a dosis de 3 a 5 Grays. Si yo aumento la dosis, tengo un síndrome gastrointestinal que va de más o menos de 5 a 15 Grays. Si aumento la dosis, tengo el síndrome del sistema nervioso central, ¿vale? Ya pueden ver ustedes cómo estos síndromes están relacionados con todo lo que les he contado anteriormente de la relación que hay con la radiosensibilidad de diferentes células y tejidos. ¿Cuándo aparece? Y aquí tienen las fases, prodrómica, latente y enfermedad manifiesta, que es lo que les he contado antes. Bueno, pues miren ustedes cómo la prodrómica en el síndrome de la médula ósea aparece a las pocas horas, igual que el gastrointestinal, pero el del sistema nervioso central, si tú tienes una dosis muy alta, aparece en minutos. En latencia, pues algunos días, semanas aparecen esto, el síndrome de la médula ósea, 2 a 5 días el gastrointestinal y en escasas horas el del sistema nervioso central. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Por qué se produce? Bueno, pues el de la médula ósea es por infecciones, hemorragias y anemia, y en el caso del gastrointestinal, náuseas, vómitas, diarrea con fiebre, deshidratación, desnutrición, infecciones. En el caso del síndrome del sistema nervioso central, pues síntomas como, neurológicos, perdón, como convulsiones, ataxia, coma. Y miren los tiempos que tardas en morirte, ¿vale? En el de la médula ósea, pues puedes tardar un mes, 60 días si no tienes contramedidas médicas, agentes como las citoquinas, etcétera, una terapia, ¿vale? Que eso está todo descrito. O en 10 20 días en el gastrointestinal o en 1 o 5 días te puedes morir por un síndrome del sistema nervioso central. Ahí tienen la explicación más detallada de todo para que se la lean ustedes cuando lean esto. Bueno, y aquí, ¿por qué pongo esto? Bueno, pues esto es una tabla creada por la Agencia Internacional de Energía Atómica, de nuevo, con los diferentes síntomas. ¿Ves cómo síndromes, como los rangos cambian? Bueno, pues tienen dos fuentes, dos referencias, la del Consejo de Seguridad Nuclear y aquí la de la IAEA. Bueno, pues no pasa nada con más o menos de 0 a 1 Gray, depende también de la persona, más de 1 Gray cuando empieza el SIA, síndrome de irradiación, el hematopoyético, de 6 a 8 gastrointestinal y más de 20 neurovascular, ¿vale? Y aquí tienen los síntomas que pueden aparecer para que estemos al tanto, ¿vale? Si uno está en un servicio en un hospital o un servicio de urgencias, ¿vale? Y hace el análisis y ve que el trabajador viene de una empresa que se utilizan radiaciones obviamente eso, pues uno tiene que estar alerta y saber que pueden aparecer estos síntomas y enseguida relacionarlo. Muchos de los accidentes con peores consecuencias que hubieron en Latinoamérica, que están reportados por la IAEA, es porque tardaron en detectar que esas personas habían estado expuestas a las radiaciones ionizantes. Es cierto que si la dosis es muy alta no tienes nada que hacer, ¿vale? Pero si las dosis son un poco más bajas, ya sea a cuerpo entero, ¿vale? Que estoy acordándome de Goiania, por ejemplo, o dosis como parciales en la industria, lo que ha pasado, pues puede que no acaben amputándole una mano a una persona si eso se detecta a tiempo, ¿vale? Vale, efectos deterministas, ahora vamos al embrión y el feto, que es breve, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo les he explicado que esto tiene que ver con la división celular, la radiosensibilidad, ¿cuánto de radiosensible va a ser un embrión o un feto? Muchísimo, ¿vale? Entonces, son altamente, o sea, los efectos en los efectos se observan a dosis bajas. ¿Por qué? Porque son radiosensibles. ¿Por qué? Porque es un sistema altamente proliferativo. Muchas células indiferenciadas, porque está creciendo, básicamente. ¿Cuáles son los efectos que se pueden producir? Pues puede producirse la muerte embrionaria del feto o neonatal, que nazca muerto, ¿vale? El niño muere dentro o nace muerto, o se pueden producir malformaciones congénitas. ¿Y esto cuándo va a aparecer? Pues depende del momento en el que la mujer, en el momento de gestación en el que te irradies. Es decir, si tú te irradias cuando estás en la etapa de preimplantación, aquí están las semanas de ratones y humanos, pues lo más probable es que haya una muerte prenatal, ¿vale? ¿Qué pasa si, y bueno, malformaciones también, carcinogénesis, efectos estocásticos, estamos aquí viendo deterministas y estocásticos en el embrión y el feto, ¿vale? Luego puede pasar en la etapa de organogénesis, en la que se desarrollan los órganos, que es normalmente en la semana entre la 10 y la casi a final, y la 30 más o menos, que si se producen irradiación de los órganos, o sea, si se produce la irradiación de una mujer gestante en esa fase, se pueden producir malformaciones congénitas. Es más, si ustedes buscan en internet Chernobyl congenital malformations, mujeres que estaban embarazadas en el accidente tuvieron hijos con problemas y con malformaciones y están reportados, ¿vale? Y luego ya, si me voy a la última parte, a la última fase de la gestación, cuando se está desarrollando el cerebro, lo más probable es que haya retraso mental, ¿vale? Que es ya la etapa más fetal. Vale.
Aquí de nuevo, de la IAEA, otra fuente, tienen que a medida que aumenta el tiempo postconcepción, la radiosensibilidad decrece. Cuanto más, claro, cuanto más se está acercando, en verdad es radiosensible, pero cuanto más me acerco a la parte fetal, pues, o cuando ya vas a concebir al bebé, pues ya es menos radiosensible. No es fácil establecer una causa-efecto, no, porque está el tabaco, está el alcohol, o sea, es decir, hay muchos factores que pueden influenciar y afectar, ¿vale? Está la genética, la epigenética, ¿vale? Pero hay tres tipos de efectos, ya lo he dicho, letalidad, ¿vale? Anomalías congénitas y efectos tardíos como el cáncer o efectos hereditarios, ¿vale? Los efectos deterministas, vuelvo a repetir, aquí tengo, la letalidad se produce con dosis relativamente bajas, ¿vale? Las malformaciones en un umbral más o menos entre 100 y 200 miligrays o más, ¿vale? Asociadas a problemas por el sistema nervioso central. Y luego las dosis, para que el coeficiente afecte al coeficiente intelectual ya, las dosis tienen que ser más altas, como unos 100 miligrays, ¿vale? O en el rango de 1000 miligrays, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué más? Es muy importante. Así, tienen ustedes para consultar la ICRP 84, que está basada en los efectos en el embrión y el feto. Vale, nos vamos a la última parte de la sesión, que es los efectos estocásticos. ¿Vale? ¿Cuándo se producen? Pues tras la exposición a dosis moderadas o bajas, ¿vale? Estamos hablando de unos 0,2 grays y esa tasa de 0,1 miligrays por minuto, ¿vale? Hemos visto ya al principio que era por un daño subletal, por mutaciones en pocas células, en una pocas células, y luego, de nuevo, la probabilidad de que ocurran, pero no su gravedad, aumenta con la dosis. Quiere decir que puedes recibir dosis bajas y tener cáncer, y eso es grave, y que cuanto más dosis recibas, pues la probabilidad de que ocurran estocásticos obviamente es mayor. No hay umbral de dosis, eso para la protección radiológica es, entre comillas, un problema, ¿vale? No puedes poner límites de dosis y puede ser, ya lo he dicho, de naturaleza somática o hereditaria. Me puede afectar a mí o a mi descendencia. El cáncer es el principal efecto estocástico somático, ¿vale? Producido por la radiación ionizante y gracias, entre comillas, gracias a Marie Curie, al cáncer que tuvo, a la primera leucemia y a muchos casos que hubieron de exposiciones hace mucho tiempo de las mujeres del radio, personas que se expusieron por trabajo o como paciente, pudimos conocer mucho más los efectos biológicos. Es un proceso, el cáncer complejo, que va a depender del tipo de célula, del mecanismo del carcinógeno. Repito, no es lo mismo la radiación que los agentes químicos y muchas veces cuando doy las clases en el hospital, digo, la protección radiológica y la física está muy regulada, no tanto la química. Y los enfermeros, por ejemplo, enfermeras están expuestos a agentes citotóxicos, citostáticos, cuando están elaborando fármacos. Es decir, y los productos de la anestesia, es decir, hay otros agentes a los que estamos expuestos y hay riesgos, ¿eh? Y el tipo de cáncer que se origine también varía, ¿no? ¿De qué? Pues dependiendo de la célula o el gen o protoncogen que se ha dañado. El cáncer, ahí tiene la definición, conjunto de enfermedades, más o menos 100 formas clínicas, de comportamiento biológico muy distinto, mil variedades. Pero lo importante es que se ha establecido que el modelo genérico para escribir este proceso es el modelo multietapa. ¿Y en qué consiste? Bueno, ahora vamos a él. Esto lo pongo porque para que vean un poco cómo se inicia, ¿no? O sea, tenemos el inicio del cáncer, se pueden eliminar por reparación células, ¿vale? Porque se mueren o se suicidan por apoptosis, pero se puede producir de nuevo por dosis crónicas bajas, ¿vale? O una aguda alta, promoción, empieza a crecer el tumor, ya se puede detectar más o menos cuando hay un centímetro cúbico más o menos, y ya luego si se extiende a otras partes de la zona de localización se llama metástasis. Periodo de latencia importante, más o menos unos 8 años para leucemia y 2 o 3 veces más para tumores sólidos y un periodo mínimo de latencia en el que pueden aparecer de unos 2 años para leucemia y unos 5 años para el resto de cáncer. Esto es importante para cuando estamos irradiando, hemos irradiado a pacientes, tener en cuenta el seguimiento y que pueda aparecer un cáncer radioinducido por exposición a las radiaciones, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que se produce un daño en los cromosomas que ya les he explicado antes, ¿no? El aumento de daño en los cromosomas está relacionado con un aumento de la probabilidad de tener cáncer, ¿vale? Fallos en la reparación del ADN, aparición de mutaciones específicas, ¿vale? Pues lo que les he contado, una mutación en un gen supresor de tumores, un protoncogen que muta y se convierte en un oncogen. Esto produce una promoción, se empiezan a dividir las células que no se tenían que dividir porque ese freno del gen supresor lo hemos quitado. Entonces hay una promoción y entonces luego, ¡ay, qué susto! Mira, qué susto me ha dado. Y luego pasa que se produce lo que se conoce como un fenotipo maligno, ¿vale? Que ya no es que la genética esté dañada, perdón, sino que es la manifestación, ¿vale? De ese genotipo lo que aparece, ¿vale? Y ya por lesión maligna, difusión del tumor. Y aquí está el esquema de cómo se produce estas 4 etapas del modelo multietapa de la carcinogénesis, que son iniciación, conversión,
promoción y progresión. No voy a entrar en detalle, de nuevo, ahí tiene la definición y tiene que ver todo el rato con lo mismo. La iniciación se producen una mutación, ¿vale? Cambios estables o mutaciones en genes importantes que controlan la división y la proliferación, ¿vale? Perdón. Esa célula iniciada puede tener una acumulación mayor de más mutaciones genéticas y produce una conversión. Vale, después tenemos la promoción. ¿Qué pasa si yo estoy expuesto de una forma prolongada o repetida a ese agente promotor? Estoy expuesto de forma crónica a las radiaciones ionizantes, pues se puede producir la promoción, o como paciente, ojo, no solo pienso como el trabajador. Y al final, cuando esas mutaciones, esos cambios y esa progresión se produce en otros órganos y tejidos, se produce, y se produce una capacidad invasiva que se llama, se produce la metástasis, ¿vale? ¿De dónde tenemos esta información? Bueno, pues la epidemiología es una ciencia muy importante en la que podemos contar para estudiar los efectos estocásticos ¿en qué se basa? Bueno, pues se basa en accidentes y en pacientes, ¿vale? O sea, accidentes nucleares y radionucleares como el de Hiroshima y Nagasaki, el de Chernóbil y el de Fukushima, y luego pacientes que han estado expuestos por temas médicos a estas enfermedades que aquí les muestro y que han tenido cánceres radioinducidos, ¿vale? Luego, pues aquí están los accidentes que han habido muchos. Aquí tengo, no se asusten, estas tablas que son extraídas de la IAEA, las dejo ahí para que las vean cuando tengan las diapositivas, porque está muy bien, porque explican tamaños poblacionales de estudios epidemiológicos, de cuando el estudio en tiempo, por ejemplo, aquí habla de los japoneses de la bomba atómica o pacientes de espondilitis, es decir, aquí tienen las poblaciones que se han estudiado. Y aquí tienen el tamaño de la población, cuánto tiempo se les siguieron, las edades, los sexos, el grupo étnico, la tabla sigue, qué órganos se irradiaron, si teníamos o no las dosis, qué rango, o sea, está muy bien porque te permite ver de qué estamos hablando, ¿no? De qué dosis y qué accidentes se han producido y que esa epidemiología para poder estudiar los efectos de la radiación a dosis bajas, ¿de dónde viene, ¿no? Vale. ¿Qué poblaciones estudiadas se han respecto a los cánceres específicos, ¿no? Porque es verdad que la radiación no produce un cáncer concreto específico, ¿vale? Pero sí que es verdad que si un minero trabaja en la minería, pues la probabilidad de tener cáncer de pulmón es mayor, obviamente. Leucemia, ¿dónde se ha producido más probablemente? O se ha producido en los sobrevivientes de la bomba atómica, pacientes de radioterapia, radiólogos. Ahí tienen enumerado una serie de personas a las que les ha pasado. Cáncer de pulmón, también los de la bomba atómica, mineros de uranio, cáncer de mama, pacientes de fluoroscopia, radioterapia, pacientes que tienen linfoma de Hodgkin son tratados con radioterapia, etcétera. Cáncer de tiroides, Chernóbil, etcétera. O sea, que disponemos de poblaciones a las que se les ha irradiado por cuestiones médicas, que se les ha hecho un seguimiento y se ha visto los efectos estocásticos y luego están los accidentes, ¿vale? Los estocásticos en el embrión y el feto es que aparecen de forma tardía, pero como en los humanos, digo yo, en los adultos, se ha demostrado que la radiación produce probablemente más leucemia y otros tipos de cáncer en niños. Durante la mayoría del embarazo, pues el niño se asume que el embrión tiene el mismo riesgo de efectos carcinogénicos que un niño. Esas son suposiciones que se aceptan en la ICRP. Cuando se tiene en cuenta este riesgo, se observa que un 40% del aumento de cáncer sobre la incidencia normal se debe a una dosis de 10 miligramos. A mí es que todo esto de los estocásticos no me acaba de gustar, ¿no? Las probabilidades, porcentajes, incidencia normal, tal, pero bueno, yo lo dejo ahí, lo pongo porque lo tengo que explicar, ¿vale? Pero a mí sí me gusta más, bueno, estudiar los determinísticos. El riesgo individual, sin embargo, es pequeño, siendo el riesgo de cáncer a la edad de 0 a 15 años alrededor de una muerte de cáncer en exceso por cada 1.700 niños expuestos en úteros a 10 miligramos, ¿vale? Bueno, pues eso es el riesgo individual que hay en el niño, en los niños, ¿vale? Y esto ahora ya para el final, ¿por qué lo pongo? Porque cuando hablamos de radiobiología, el CSN, el Consejo, le pone esta diapositiva de lo que es la dosis absorbida equivalente efectiva. Yo creo que ustedes lo tienen muy claro, ¿vale? Pero a mí como bióloga me gusta explicarlo porque a mí hay cosas que me costaban entender, ¿no? La dosis absorbida es como energía absorbida por masa, ¿vale? La energía que entra en nuestro cuerpo sin tener en cuenta nada más. Y eso se mide en Grace, porque fue quien lo describió, julios por kilogramo. ¿Qué pasa si yo tengo en cuenta la calidad de la radiación? Es decir, a lo que estoy expuesto. Estoy expuesto a rayos X, rayos gamma. Entonces ya hablamos de dosis equivalente. Y entonces ya tengo que poner un factor de ponderación, que es un peso que le doy a los diferentes tipos de radiación. Y entonces cuando multiplico esa dosis absorbida por ese factor de peso de ponderación, tengo la dosis equivalente. Y entonces ya paso de Grace a Sievert, ¿vale? Y de nuevo Julio por hidro. Cuando ya digo, oye, les he contado, no es lo mismo que me irradie el tiroides que me irradie otro tipo de órganos, ¿vale? Cuando tengo en cuenta el tejido que me estoy irradiando, es decir, cuando pondero por un valor de peso dependiendo de la radiosensibilidad de los diferentes órganos y tejidos, ya tengo la dosis efectiva, ¿vale? Que es una dosis física también, en Siever, ¿entienden, no? O sea, este dibujito también me gusta mucho, que es las magnitudes vistas como una persona que está expuesta a la lluvia y al granizo, ¿vale? Pues
La actividad sería el número de granizos que caen, ¿vale? ¿Cuál es la dosis absorbida? El número de granizos que le llegan al hombrecito, ¿vale? ¿Cuál sería la dosis equivalente? Pues en función del tamaño del granizo, ¿vale? Aquí por lo menos cuando graniza a veces te rompen los coches. Y la dosis efectiva es cuando depende de dónde me caiga el granizo. Si me cae en la cabeza o me encojo y me cae en la espalda, ¿entienden, no? O sea que las magnitudes van a depender de qué tengo en cuenta. Y ya lo último para acabar es que hay una cosa que le llamamos efectos no convencionales de la radiación ionizante, y es que el dogma de la radiobiología ha cambiado, ¿vale? O sea, antes era todo relacionado con el daño que se produce en el ADN. Al principio eso lo he contado yo. Les he dicho que hay otras cosas, que se pueden dañar proteínas, membranas, pero aparte hay una cosa que son los efectos Bystander, los efectos ascopales. Todo esto ahora mismo es un mundo muy importante en la radioterapia, en el manejo del hipofraccionamiento en radioterapia. Todo esto ahora es un cambio importantísimo con la protonterapia, la dronterapia. En Valencia estamos ahora montando el centro de protonterapia, otro de dronterapia, pero hace falta mucha radiobiología y mucha investigación con todo este tipo de nuevas técnicas de flash, etcétera. Entonces, esto lo sabrán ustedes, lo de la respuesta adaptativa, que sirve también para las vacunas, es que una dosis muy baja, ¿vale? De radiación puede reducir los efectos biológicos, ¿vale? Si luego yo le doy una dosis alta, ¿vale? Esto sería que yo, se os ha demostrado en animales y en células, que yo doy una dosis, por ejemplo, de 2 grays y tengo un efecto, ¿vale? Pero si yo doy, por ejemplo, una dosis de 0,5 y luego doy esos 2 grays, la dosis, lo que voy a obtener después, el efecto va a ser menor, porque el cuerpo, al darle una dosis baja, ¿vale? Los mecanismos de reparación están activados, ¿vale? Y estás como en alerta cuando vas a recibir la siguiente dosis. El problema es que tú no puedes hacer una vacuna radiactiva, que una vez me lo propusieron, porque hay efectos estocásticos. Pero esto está demostrado, por ejemplo, podríamos pensar que los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes en el ámbito hospitalario o en la industria están expuestos a una dosis baja, ¿vale? En su trabajo normalmente, y luego pueden recibir una dosis alta, igual van a responder mejor a esto. Pero bueno, mejor no recibir ninguna dosis, digo yo. Pero bueno, esto es un concepto que es importante tenerlo en cuenta. Y luego ya, para acabar, estos efectos no dirigidos de la radiación, que son la inducción de mutaciones por irradiación del citoplasma, para un segundo, inestabilidad genética y los efectos que le llaman bystander o, en castellano está un poco feo traducido, circunstantes, y los efectos abscopales. A ver, la irradiación del citoplasma es que se ha visto, pero los biólogos ya saben que nos gusta hacer investigaciones y hacer cosas, se ha visto que si tú irradias el citoplasma, ¿vale? No el núcleo, el citoplasma de las células, encuentras daños en el núcleo de las células vecinas. Bueno, ¿por qué? Lo han visto ustedes. Si tú irradias el citoplasma y produces radicales libres, esos radicales libres van a pasar de una célula a la otra por las conexiones que hay entre células y van a entrar en la otra célula y van a producir daño. Bueno, es una cosa que es fácil de, bueno, de deducir y de pensar, pero que no solo ese daño en el ADN no ha sido porque se ha irradiado directamente, no, ha sido por la célula vecina que se ha irradiado el citoplasma. La inestabilidad genética es muy importante porque es que tú produces daño en las células, ¿vale? Y entonces van creciendo la progenie de células y tú de repente crees que una célula es normal y se ha reparado, pero como estas, por ejemplo, y luego de repente tienes una alteración cromosómica, porque se quedan mutaciones o daños, ¿vale? Que de una forma como quiescente, no, unos daños que luego, aunque la célula parece normal, ¿vale? Cuando se ha dividido se pueden producir, puedes encontrar alteraciones cromosómicas. Eso se llama inestabilidad genética. ¿Vale? Porque hay que tenerlo en cuenta, son cambios genéticos en la progenie. Y por último, y muy importante, son los efectos bystander. Y es que son células que no han sufrido una irradiación directa. Esto tiene que ver un poco con lo del citoplasma, pero aquí tiene una imagen, yo radio esta célula de aquí directamente y encuentro daños en las células de alrededor. Bueno, eso es lo que pasa en radioterapia, ¿vale? Tú irradias un tejido, ¿vale? Un volumen y estás haciendo daño es cierto que estás irradiando un volumen concreto con los físicos muy bien calculado, ¿vale? Pero tú puedes producir daños a distancia. ¿Vale? Esos son los que se conoce como efectos bystander, ¿vale? Que son efectos vecindad. Y luego están otros efectos que se llaman abscopales, que es otro mundo, ¿vale? Que son efectos que se producen en tejidos y que están distantes. O sea, tú irradias, eso se está viendo en radioterapia, irradias un pulmón, ¿vale? Con radioterapia y de repente desaparece una metástasis que se ha producido en otra parte del cuerpo a distancia. Entonces, esto es un mundo por investigar, en los hospitales están en ello y que es muy interesante. Y bueno, pues eso, que muchísimas gracias. Espero que no haya ido muy rápido, que creo que sí. Y nada, quedo a la espera de las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Alegría, por tu tremenda presentación.
Claramente ¿Se ha hay entendido? algunas. ¿Se ha entendido o qué? Sí, Muy súper rápido. bien, ¿no? Súper bien. Hay toda una lógica en tu presentación y que nos deja con muchas dudas, muchas, o sea, más que dudas, preguntas atingentes que podamos hacerte. En el chat veo Mm, también algunas preguntas que se han hecho y quería consultarte yo y ahí entrelazarlo un poquito con las preguntas que se estaban haciendo. Si tú tienes información respecto a si en la actualidad se están usando agentes radioprotectores o radiosensibilizadores en tratamiento de radioterapia, ¿ya? En ese contexto, hay aquí algunas preguntas, por ejemplo, si la leche puede ayudar para contrarrestar efectos de las radiaciones ionizantes. A ver si lo veo otro por ujú. ahí. Si Lo quieres, podemos guardar. Voy a guardar el chat, creo, a ver si puede, no sé si se puede ajá, para. No sé si se puede. ¿Tú puedes guardarlo? A sí, ver, para claro que guardar. sí. Voy a guardar el chat, lo he guardado, ¿vale? Por Mm, si queremos. Porque veo que hay muchas preguntas. Lo primero que me has preguntado, bueno, pues es que vosotros tenéis costumbre de tutear, o sea, de decir de usted. Lo primero que me han preguntado es sobre, a ver, en relación a los radiosensibilizantes, no tengo constancia que en mi hospital se utilicen, pero sé que hay publicaciones científicas de utilizar en inglés burbujas de oxígeno que se hacen en la radioterapia estereotáxica, esta que abren así al paciente y le irradian con radioterapia y a la vez ponen un radiosensibilizante, pero no me consta que eso en mi hospital lo estén haciendo, por ejemplo. La otra pregunta pero bueno, se puede hacer una búsqueda, ojo, el que le interesa, la persona que ha preguntado, si quiere, me escribe y le hacemos una búsqueda de esto, ¿vale? Porque esto ya saben que cambia, bueno, y a lo mejor no se está haciendo aquí en España y se está haciendo en Suiza, no lo sé, ¿vale? Pero sí que sé que existen radiosensibilizantes, ¿vale? Que hacen, la quimioterapia es un radiosensibilizante del cáncer. Entonces, ¿el radioprotector y radiomitigador es buena pregunta? No, no existe en estos momentos en el mercado. Existe la mifostina, que es el típico radioprotector que se da para la mucositis en radioterapia, pero a veces da problemas, efectos tóxicos, tal. Esas son las líneas de investigación que estamos desarrollando en la FE y me consta que en otros países, yo la presentación que tengo, si quieren consultarla, que es un webinar que tengo de contramedidas médicas con Eduardo Medina, hablo de una serie de productos que están en desarrollo, ¿sí? Con algunas empresas. Pero no, en eso estamos. Hay cremas, sí que es verdad que hay cremas para el tema, porque es más fácil desarrollar una crema que desarrollar un compuesto oral. Y el problema sobre todo es porque cuando tú das un compuesto oral, si por ejemplo es para pacientes, personas que van a entrar en una central nuclear o trabajadores, no hay ningún problema. Pero ojo, como un paciente tenga cáncer, tú puedes estar dándole un compuesto y radioproteger el tumor y las células normales. Y eso se ha dado y se ha visto que hay una supervivencia menor. Entonces, por eso es tan difícil desarrollar este tipo de compuestos, porque hay que hacer una selección de a quién vas a radioproteger. No sé si me explico. sí, muy bien. Sí, sí, sí. Y hay otra consulta en ese contexto. Dice si existe una suplementación de alimentos o vitaminas que reduzca esos radicales libres, cuando estaba Sí. hablando en el tema de radicales libres, y si el efecto estocástico se puede heredar, ¿por qué a pacientes mujeres en edad fértil no se les radioprotege al realizarse un examen radiológico? Bueno, ahí va a depender un Uf, poquito el bueno, funcionamiento de los servicios, claramente. a ver, la primera pregunta se me acaba de olvidar. ¿Cuál era? Espera. Era si es que existe alguna suplementación de alimentos o vitaminas que Sí, reduzcan sí. los A ver, radicales vamos a libres. ver. A ver, yo no puedo dar ningún compuesto porque no existe en estos momentos. Yo lo que le aconsejo a la gente cuando la medicina natural, aquí llamamos herboristerías, las farmacias tenemos compuestos antioxidantes, cócteles antioxidantes, bueno, pues uno coge y se lo compra y se puede tomar un cóctel antioxidante, porque eso es lo que podrías tomarte, ¿vale? Tú tienes, supuestamente, si tú te alimentas correctamente, bonita mediterránea o la vuestra, que es buenísima, y te alimentas bien, no tienes por qué tener carencia de nada. Tampoco es bueno sobresuplementar, ¿vale? Entonces yo eso lo explico en las presentaciones. Hay hospitales en Estados Unidos que sí que dan radioprotectores con compuestos de antioxidantes. ¿Cuánta cantidad? Bueno, pues lo que pone en el prospecto. Pero claro, es lo que les estoy diciendo, esos compuestos son selectivos. Entonces, claro, hay que tener cuidado con esto que me están preguntando y que yo me lo tomaría, pues si te van a hacer un TAC, una placa, pruebas médicas de imagen de medicina nuclear, que no hay un tumor, pero cuando ya hay tumores y cáncer, yo creo que eso hay que tener cuidado y saber que el compuesto es selectivo en ese sentido. Y de las mujeres, pues a ver, ustedes saben que en el campo de la protección radiológica de la trabajadora está súper controlado, o sea, por lo menos en España, dosímetro, delantal plomado, hacerse una valoración del riesgo, el servicio de prevención de riesgos laborales y si no está, por ejemplo, no puede trabajar una radiofarmacéutica embarazada, no puede trabajar una mujer embarazada en medicina nuclear normalmente. Entonces,
esas cosas se tienen que estar súper controladas, supervisadas. Creo que eso es lo que me han preguntado, ¿no? Sí, ¿O no? exactamente, sí. Y bueno, y dar complementos y todo esto, insisto, lo mismo, no se puede dar porque no existe en el mercado oficialmente un compuesto. Los americanos están desarrollándolo también, compuestos porque es un mundo de negocio importante. Estaban focalizándolo más en el tema militar y de las emergencias, y también otro mundo es el de las vuelos aeroespaciales, la radiación cósmica, que cuando empiecen a potenciarlo hay que dar radioprotectores para ir al espacio. Entonces, es un mundo este de la radioprotección. Ujú. Rolando ha levantado la mano. No sé si contestaba la persona de esta pregunta. Alegría, en primer lugar, felicitarte por la presentación, fantástica, Gracias, un lujo gracias. tenerte. Mi nombre ¿No es te Rolando vemos? García, yo soy integrante de la asociación y soy abogado, soy Ujú. director de Derecho Nuclear y a este respecto me gustaría conocer si es que la legislación española incorpora la perspectiva radiobiológica. Uf, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Pues mira, no. O sea, la radiobiología, y quizás es culpa nuestra, bueno, muestra de todos. Es que la radiobiología es un campo muy complejo porque tienes que meterte en un mundo como si fueras un infiltrado, ¿no? de la física, ¿no? Y siempre es más complejo para nosotros. Es un mundo muy multidisciplinar. Y radiobiología es una asignatura que el otro día tuvimos una charla en la Sociedad Española de Radioterapia. No existe esa asignatura, que me parece muy fuerte, en las carreras universitarias en España, por ejemplo. No existe en medicina ni en física, se da en cursos, se da en másteres. Esto no contesta a tu pregunta, pero te quiero decir que sí, que está, es muy bonita, por lo menos para mí. Es una asignatura bonita, es bonito, es importante todo esto, pero no lo tienen valorado. Incluso te digo, Rolando, la dosimetría biológica la piden cuando hay una emergencia, cuando hay un accidente y la hacemos, pero no aparece en documentos de estos legales que me estás comentando tú, no Ah, aparece tampoco. o sea que la normativa del Consejo de Seguridad Nuclear no establece esta obligación del empleador, por ejemplo, de que el historial dosimétrico contemple la dosimetría biológica. No, no, y muy bueno porque yo lo Y estoy vaya que luchando. sería importante, ¿ah? Claro, ¿sabes lo que pasa? Te voy a decir una cosa que es lo que yo me voy a tirar piedras sobre mi tejado, pero yo soy una persona muy justa que cuento las cosas. O sea, el problema es que la dosimetría biológica, cuando te la estiman, si tú eres un paciente, ¿vale? La ¿Mm? dosis esa no discrimina, no discierne entre si estás expuesto a radiaciones por temas médicos y como si eres un trabajador. Entonces te dicen, ay, pero es que claro, puede ser que vamos a tirar de atrás, ¿no? Vamos a ver este paciente, este trabajador que ha hecho, le han hecho 3 placas, le han hecho tal. Yo siempre digo, si un trabajador, han visto ustedes las dosis de las que estamos hablando, si un trabajador está haciendo mal su trabajo, o si una industria, una empresa está haciendo mal su trabajo en cuanto a protección biológica, estamos hablando de que las dosis que puede recibir, que le puedan producir consecuencias para la salud, no son las dosis que se reciben por un TAC o una prueba de imagen médica de las normales, ¿vale? Lo que me entienden, ¿no? Y si un trabajador, una persona es paciente de radioterapia, se sabe perfectamente las dosis que está recibiendo. Y si sabes las dosis que está recibiendo y de repente tiene un problema en el trabajo, sabes perfectamente que la dosis de más es por la exposición en el trabajo. No sé si me explico, Orlando. Sí, Entonces, entiendo. cuando nos ponen estas pegas, un dosímetro físico es un detector físico y ahí registra la dosis y eso va a misa. Y eso es lo que les vale a los legisladores. Pero yo, Claro. por ejemplo, siempre digo que la dosimetría biológica sería muy válida cuando en temas legales, que me viene muy bien que un abogado, y me parece muy bonito y muy interesante y muy importante que esté un abogado en este mundo, porque por demandas legales, porque si un trabajador fuera a entrar a una industria, a una empresa, y tú le haces una dosimetría biológica antes, si luego tiene un problema en la empresa, te dice, usted llevaba ya una dosis que venía de la otra empresa trabajando mal o habiendo hecho algún trabajo en el que ha recibido una dosis. No me ¿Me imputa entienden? responsabilidad a mí. Ahí está. Un descargo Eso de es lo que, responsabilidad. exactamente. Mm. Eso es lo que yo, cuando me dicen para qué utilidades, pues yo veo que eso es útil, porque tú a ese trabajador no le puedes hacer una simetría física. Le haces una anatomía biológica y sabes la dosis con la que te viene al nuevo puesto de trabajo, pero no se hace. Y bueno, y no se tiene considerado como. Es verdad que te digo, Rolando, cuando ha habido un accidente y no se ha podido hacer una pesquisa del accidente, nos han mandado a los biólogos en España a hacer la dosimetría biológica, pero como no pasan muchos accidentes, o algunos, te lo digo así, no nos enteramos, Mm. pues no somos útiles no nos consideran tanto como para que esté, ¿me entiendes?, ¿no? Tan regulado, pero luego siempre van a nosotros. ¿Sabes lo curioso? Gracias, Alegría. Excelente. Gracias, Oh, Rolando. sí, Gracias. alegría. Mira, Sí, Eduardo. Eduardo Espinosa, Sí, bueno, la verdad es que la charla ha sido muy, muy interesante gracias. y tengo ahí dos preguntas. Digamos, como moderador, voy a aprovechar de hacer dos preguntas. Para ti y en España, ¿cuál es la importancia de la radiobiología en la formación de físicos médicos, tecnólogos médicos, profesionales dedicados a la protección radiológica? Porque al final la radiación
y todos estos departamentos y todos estos equipos Ujú. están actuando sobre las células. Y ahí me Claro. imagino que los radiobiólogos son los Mm. más entendidos. Pues, Eduardo, gracias por la pregunta. Lo que pasa es que también los radiofísicos, como sois muy listos, muchos son muy listos, acaban dando la radiobiología a ellos. Por ejemplo, me consta que el máster de física médica en Valencia, que son muy buenos, los de la Sociedad Española de Física Médica, muchas de las partes de la radiobiología la asumen ellos y no cuentan sí que han contado conmigo en algunas ocasiones, pero ¿sabes lo que te quiero decir, no, Eduardo? O sea, no está esa por ejemplo, en la FE, cuando damos en hospital, damos los cursos de supervisores y operadores de instalaciones, damos radiobiología, 2 temas, no damos más, porque es muy... O sea, quiero decirte, sí que creo que debería de estar, insisto, en medicina, porque luego hay radioterapeutas, hay intervencionistas, o en biología no está, o sea, en mi carrera no está. Y tampoco está para los técnicos, en la formación de técnicos. Entonces, tampoco somos muchos, ¿eh? Pero nosotros ahora estamos, un grupo de radiobiólogos en España, nos hemos unido para hacer un curso de especialización, no sabemos bien qué, de radiobiología clínica para poder, incluso que fuera gratuito, da igual, pero no te creas que es fácil hacerlo, ni meterte en las universidades no es fácil tampoco para que se implemente en esta formación. Yo creo que es importante. Sí, pero disculpa, en España es obligatorio tener un radiobiólogo en los departamentos de No, ¿qué radioterapia, va? ¿no? No hay. O sea, yo soy un bicho raro, ¿no? Que va. En España tenemos, yo soy en Valencia la única radiobióloga que hay y en Barcelona hay un biólogo, o sea, somos como 6 laboratorios en España y los biólogos esos están haciendo otras cosas. Hay uno que está en Galicia que hace genética, no hace, el catalán hace radiobiología en una universidad, en el hospital o sea, solamente en un hospital estamos yo y las de Madrid y por eso somos centro de atención y radiados, pero que va, no es obligado, no, por eso mismo tampoco es obligado. Lo que pasa es que cuando ellos tienen consultas, yo tengo colaboro con radioterapia, pues me llaman a mí o de cualquier hospital. O sea, es una colaboración que hago siempre, pues como con ustedes, pero por eso que al final, como se resuelve, pues ayudándote una persona, pues no van a contratar a un biólogo, ¿qué va? No. Y claro, esto no Perfecto. crea un grupo de gente joven que le guste la biología y que diga, voy a hacer una tesis, voy a hacer un máster. No creas un grupo de personas que le guste la radiobiología porque no hay docencia de eso, ¿sabes? Mira, la última pregunta de mi parte. Tú hablaste sobre la hipoxia y los tejidos más radioresistentes, ¿no es cierto? Sí, Entonces, sí. me queda la duda de lo que hemos aprendido de lo que es la carcinogénesis. Si Ujú. tenemos mayor cantidad de vasos en este complejo tumoral, ¿no Ujú. tendríamos al revés una hiper o mayor oxigenación? Buena cuestión. No, la célula cancerígena lo que hace es que ella crea un ambiente hipóxico, ¿vale? Y con los nutrientes y todo para crecer y hacerse radioresistente a la terapia. Bueno, no lo hace adrede por la radioterapia, ¿vale? Pero de eso tengo una presentación muy buena si estás interesado de un radiofísico de un hospital de Madrid. Pero Ya, cuando tú das la radioterapia, la idea del fraccionamiento es que tú vas acercándote, lo que has dicho, acercando el tumor al vaso para que se oxigene el tumor y quitarle la hipoxia esa que ha establecido él, que le crea una radioresistencia. Entonces, cuando tú vas rompiendo y acercándote al tumor, es con la idea de que se acerque al vaso y el vaso esté oxigenado, pero también y le llegue el oxígeno a ese cáncer que sea. Bueno, de todas formas, lo que me está diciendo también es que cuando crea un ambiente hipóxico, también esos vasos que están ahí no oxigenan al tumor, lo que le aportan es nutrientes. correcto. El cáncer crece por un ambiente hipóxico más el vaso ese de la vascularización que tienes para alimentarse. No sé si me he explicado. Sí, sí. Es que a mí eso Ya, también se me escapa un poco, ¿eh? Lo veo difícil, ¿eh? claro, hay una pregunta acá de Eliane Y Felipe que también dice, creo que está levantando la mano hace rato, pero bueno, Me da Felipe curiosidad Campos. saber el límite que puede recibir un paciente Uf, dependiendo del tratamiento en España. También me gustaría saber las reglas de protección radiológica en España, aunque podría ser una respuesta muy larga. sí. ¿Ya? A ver, saber el límite que pueden recibir un paciente dependiendo. Bueno, eso, Eliana, yo no soy física, ¿vale? Pero yo te puedo pasar un documento oficial que hay de la Sociedad Española de Protección Radiológica de valores de referencia o sea, de técnicas radiológicas. Eso está documentado. Yo no te puedo dar datos ahora de memoria, pero te paso si quieres el documento que está en online de valores de referencia, ¿vale? Vale. Y lo otro, perdona, que habéis dicho que era. Sí, lo de las reglas de protección radiológica, lo mismo. Por eso, todas las cosas que queréis que os paséis, aparte que las podéis encontrar online, pero a veces yo las puedo encontrar más rápido y fácil para vosotros, me lo podéis preguntar. Me sabe mal que Felipe está por ahí, Felipe Campos, que quiere preguntar. ¿No? ¿Felipe?
Hola, hola, sí, acá estoy. Buenos días. Buenos Buenas, días. Gracias por la presentación. Súper, gracias, muy buena. gracias. Sí, lo que pasa es que mi consulta va por el lado de la protección hacia la paciente embarazada, porque Vale, si hablamos de efectos estocásticos y sabemos que no hay dosis umbral, porque es una paciente embarazada, por el tema, no sé, un tema extremo de salud, hay que hacerle sí o sí un estudio, por ejemplo, de cerebro, porque entonces no se protege la zona sensible, que es la zona donde está creciendo esa nueva vida. No sé, en este caso bueno, un escáner de cerebro. ¿Y por qué no se sí. le protege entonces el abdomen? ¿O alguna medida A de ver, protección en el abdomen? Y no se bueno, a hace en ver, ninguna parte de Chile, por ejemplo, eso, entonces no lo sé. Esa es mi pregunta. O si a debería ver, hacerse. hombre, a ver, Felipe, eso es más mis físicos, ¿vale? Yo puedo consultarte en qué casos, por ejemplo, una cosa que sí que sé, eso yo creo que se debería depende de la dosis que se estima que va a recibir irradiándole la cabeza a la mujer las gónadas, ¿vale? Pero bueno, quizás yo te lo tendría que averiguar si en España cuando se irradia, por ejemplo, la zona de la cabeza, pero yo sé que, por ejemplo, las mamografías no es recomendable, según la Sociedad Española de Protección Radiológica, poner el collarín este plomado en el cuello. ¿Por qué? Porque en España, no sé si vuestros equipos tienen el control automático de exposición. Entonces, claro, si tú pones el collarín y no lo pones, lo pones manual y de repente el collarín está en la zona de exposición del equipo, el Ujú. control automático de exposición hace que detecta un blindaje y sube la dosis. Entonces, en algunos casos, los equipos de protección individuales son contraproducentes. Por ejemplo, solo te pongo este ejemplo, en el caso de la mamografía y el collarín para proteger el tiroides. Pero lo otro que me cuentas, yo sé que, por ejemplo, en los niños, mis hijos han caído y les han hecho una radiografía, un TAC y les han protegido las partes íntimas. Le hemos puesto protecciones jolín, no me sale, en las zonas, las gónadas y tal, o el collarín en el cuello. O sea, sí que deberían de protegerse con equipos de protección. Si quieres te lo puedo averiguar, porque sé que se hace, pero no en todos los casos quizás se deba ni asustar a la gente ni hacerse. Eso tiene que ver con protección radiológica, porque quizás no sea necesario, porque la dosis que va a recibir es muy baja esa zona cuando se esté rayando la cabeza. Me lo estoy inventando, pero me explico. Sí, es que mi Sí, consulta va, una paciente está embarazada Mm, y la paciente embarazada tiene que realizarse una tomografía. Y la tomografía no es de la zona del abdomen, es de otra zona. sí. Entonces, ¿por qué no se usa, o si es que debería usarse protección radiológica para proteger a ese feto de esa Mm, radiación dispersa que va a generar el ya, estudio de otras zonas del cuerpo? Porque sí. sabemos que el escáner, no sé, un ya. escáner de abdomen pelvis son 9 miligray de dosis equivalente que va a entregar, dosis Ujú, absorbida, un ujú. cerebro un poco menos, entonces la dosis dispersa va a ser igual alta, Ya, Alegría. bueno, comparado con otros sí, estudios. Sí, sí. mira, yo le puedo responder esa Vale, pregunta pues sí, porque yo no lo sé. de mi punto de Vale. vista, de mi experiencia y probablemente otros colegas. Si yo estoy haciendo un escáner de cerebro, ¿ya? Primero no estoy irradiando la parte del abdomen con irradiación primaria, Ujú. ¿ya? Segundo, la radiación secundaria que podría llegar, ¿no es cierto?, va a ser menor prácticamente en superficie y el feto va a recibir igual una radiación menor también, pero que Ujú, va a ir por dentro de la paciente, ¿ya? ujú. Por lo tanto, las dosis que recibe son muy bajas, ¿ya? Hay estudios que en este momento no lo tengo aquí el dato, pero no es necesario en el fondo Ni aunque hablemos, irradiarlo, ¿sí? ni aunque ¿Sí? hablemos de efectos estocásticos, que no hay dosis umbral, que hasta una dosis mínima puede causar un cambio a Claro, nivel celular. claro, yo creo que Pero eso sería como para digamos, preguntarle, no sé si Alegría y a sus colegas, a mis sí, colegas sí, les puedo sí, preguntar. claro, ¿qué opinan Pero ellos? las dosis son, pero ya habéis Son visto muy también bajas que las las dosis, dosis sí. son muy bajas las dosis y supuestamente una vez solo. Y el umbral para los estocásticos, es verdad que no hay, pero a ver, es que es complicado, porque si tú está una cosa que es la justificación en protección radiológica, si tú tienes que hacer una prueba médica y la tienes que hacer, hay un riesgo que tienes que asumir. Y si a la mujer le van a hacer una tomografía en la cabeza es porque tiene un problema, un tumor o algo, y ya tendrán que Claro, hacer un balance, decir su vida. Yo tengo una amiga que le han hecho abortar porque tenía un problema en el oído. Estaba embarazada y le iban a dar radioterapia. O sea, pues si se tiene que abortar, se aborta, pero eso lo decide el Servicio de Protección Radiológica y se hace un balance de justificación de si la irradiación va a ser mejor correcto. hacer la dosis, la tiene que recibir el paciente porque su vida está en riesgo o hay que diagnosticar una enfermedad.
en contra de que el niño pueda o no tener cáncer a largo plazo por una dosis que haya recibido. ¿Me explico, Felipe? Todo eso hay que tenerlo en cuenta, esas cosas. Pero que, vamos, que si quieres me preguntas por mail y preguntamos a los físicos más cosas, ¿vale? He Sí, visto, gracias, sí, sí entiendo. estoy viendo Muchas que hay gracias. gente que me está haciendo muchas preguntas y muy interesantes, pero no sé si vamos a poder contestar a Sí. todas, ¿eh? Pero yo Mira, vamos a os dar, juro que me comprometo Claudio, a contestaros, ¿eh? Claro, sí, Alegría. Perfecto. Entendemos también que Sabe el mal. tiempo apremia un poquito. No, a mí me da Y igual, ¿eh? Yo estoy encantada, ¿eh? Pero yo es por si yo muy estoy bien, aquí, son las seis y entonces, media de la tarde, tengo a claro. los hijos colocados, el marido está tranquilo, o sea que yo por vosotros, porque si tengo que contestar a todos, si no, es que hay cosas chulas ahí del síndrome de radiación y tal, pero que yo Tal lo vez, puedo Alegría, contestar. que tienes acceso al mismo chat, puedes tú elegir algunas preguntas que sean bien de tu expertise y que las puedas aclarar. Ah, vale, pues mira, yo he visto, por ejemplo, una que, a ver, ahí habrían puesto el medicamento, tal. Ah, bueno, la chica, Miguel González, no te preocupes, te pasaré, os puedo pasar. Atención al paciente por síndrome de irradiación agudo, un documento que hemos traducido en el hospital, que está en la Sociedad Española de Protección Radiológica, buenísimo. Yo, si quieres, Claudio, te voy a mandar documentos recopilados que pueden ayudar a todos ellos, publicados en español, que hemos traducido nosotros. Manejo clínico y médico de los pacientes por exposición a la radiación. Ese es muy bueno, Miguel, yo os lo pasaré. Luego, esto ya lo hemos contestado. Lo de la cúrcuma, he leído con la curcumina se considera un fármaco anticancerígeno eficaz y seguro. Tal. Ya, Joaquín, lo mismo. Yo he estudiado la cúrcuma y lo habréis visto, tengo publicaciones. Es anticancerígena, igual que el propóleo, igual que. Pero claro, la curcumina, el principio activo. Si tú te pones para. Yo en la comida me pongo cúrcuma, jengibre, me pongo pimienta, pero hay que hacerlo fármaco, efectivamente. Pues si lo has leído y está publicado y está anticancerígeno, en España no me consta. Mira, ha puesto una publicación, me la leeré, no tengo tiempo, pero me la leeré. Una cosa es que sea in vitro, ¿eh? Y otra cosa es que ya se haya hecho un ensayo clínico, ¿eh? Joaquín, hay que tener en cuenta, luego ya me descargaré ese artículo, ¿vale? Luego, ¿qué más? Irradiaciones en alegría, radioterapia. Sí, alegría, perdón. me interesa una Sí. pregunta. Mm. Dice, ¿la radiosensibilidad puede variar a lo largo de los años? ¿Los viejitos somos más radiosensibles? No, no, que va, más radioresistentes. No me habéis entendido. Los niños son los niños son radiosensibles y cuando te vas haciendo mayor, es más, en radioterapia, cuando hacen cáncer, cuando hay un hombre tiene cáncer de próstata y es un abuelo normalmente, una persona mayor, bueno, perdón por lo de abuelo, una persona mayor, se dan las dosis más altas y no se tiene tanto cuidado con la protección radiológica porque aparte la esperanza de vida de esa persona es menor. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando estamos dando radiación, hay que tener en cuenta cuando son niños es la radiosensibilidad y el tiempo de vida que te queda. Claro, a un niño le queda mucho tiempo de vida, entonces hay que tener en cuenta eso. Una persona mayor que tiene cáncer de próstata, pongo la próstata porque en la fe tratamos muchísimos cáncer de próstata en el hombre, pues se pueden dar dosis altas porque esa persona, pues si tiene 60 años, pues si el cáncer, aparte de que eres más radioresistente, no vas a durar tanto tiempo, supuestamente, puedes durar hasta los 90. Entonces, sí, las personas cuanto más mayores, más radioresistentes, sí, de todo. Las células están ya muy diferenciadas y ya no crecen, no se divide casi nada. Súper. ¿Vale? Mira, Alegría, voy a tomar también una pregunta que está aquí en el chat. Dice, ¿el Sí. efecto abscopal se podría relacionar con la reactivación de la respuesta inmune producto de la radioterapia? Y te quería consultar también, en base a esta misma pregunta, porque se relaciona con órganos a distancias también. ¿Qué antecedentes tienes tú de segundos Uf, focos primarios de cáncer producto de los tratamientos de radioterapia? buena pregunta. No te puedo dar respuesta porque habría que buscar un artículo o de la OSCEAR de cánceres radioinducidos. No soy una experta en eso. Es que te digo que los efectos estocásticos y todo esto me cuesta y porque encima yo ahora mismo no te puedo dar un dato. O sea, que hay cánceres radioinducidos por tratamientos, los hay. ¿Cuál es la probabilidad, el porcentaje? No te lo sé. No, es que no te puedo dar una cifra, lo podemos buscar. ¿Vale? Y depende del cáncer que se trate. O sea, si tienes linfoma de Hodgkin, pues se produce cáncer de mama, porque irradias esta parte, problemas vasculares, tal. Pero ¿qué porcentaje? No, o sea, de memoria no te aparte es que hay muchísimos cánceres, ¿vale? Y lo de ¿qué me has dicho también? De una metástasis. No, espera, lo No de sé los si se efectos podría escopales. relacionar con la reactivación de la respuesta inmune producto de la radioterapia, el efecto abscopal. Hombre, esta preguntita es difícil, Jonathan, por nada. A ver, yo sé que ahora mismo el reto para la radioterapia en mi hospital, por lo menos, es mezclar la inmunoterapia con la radioterapia hipofraccionada, es decir, dosis muy altas en espacio más pequeño, reducido, para dejar la zona de alrededor del tumor y que haga una respuesta inflamatoria que ataque al tumor también, porque se ha visto encima que eso
está haciendo que cuando tú irradias así, hay un efecto ascopal y las metástasis a distancia desaparecen. Eso está publicado y os lo puedo mandar. No sé si le he contestado a esta persona, pero ahora mismo es un mundo el de la inmunoterapia con la radioterapia, por el tema de efectos ascopales, por lo que dices tú de reactivar el sistema inmune y que ataque al tumor también de una forma radioresistencia, no, perdón, radiosensibilizar ese tumor, que te digo yo que hay mucho que hacer de radiobiología. No sé, le he contestado a Jonathan, pero te puedo pasar esas publicaciones. Además, es una pasada, es un artículo en el que sacan la sangre del paciente y hacen una serie de marcadores biológicos y dependiendo de en qué momento está ese marcador biológico, el LK, no sé qué, marcadores biológicos de la sangre, irradian al paciente en ese momento. O sea, es brutal. Pero eso ahora mismo en nuestro hospital no lo están pudiendo hacer porque tiene que ser dentro de un contexto de un ensayo clínico. Muchas gracias, Alegría. Definitivamente vamos a quedar comunicados, ¿cierto? Claro, Te puedo descargar este chat, enviártelo a tu correo y poder ir vale, retroalimentando la información que podemos ir subiendo también a nuestra página web. Así que estamos claro. tremendamente agradecidos, Alegría, por tu tiempo, tu buena disposición, Gracias. ¿cierto? Por aclararnos tantas dudas y por el tremendo e importante tema que nos has presentado. Así que, Eduardo, no sé si tienes algunas últimas palabras. Por mi parte, muy agradecido, Alegría, y vamos a estar en contacto. Sí, yo hago Bueno, eso, yo os envío una serie de publicaciones que todo lo que creo que os puede gustar e interesar, dales mi móvil, o sea, mi móvil, bueno, me da igual, el móvil también lo doy, mi mail a las personas por si quieren escribirme, yo me leeré los chats y si puedo poner cosas de España, de cosas que os puedan ayudar en cuanto a legislación, pues lo voy pensando en lo que podemos compartir y bueno, estamos en contacto. Esta mujer, ya él no está, que la mato, ya él, la persona que me ha hecho que esté en el curso este. Sí, se No me comunicó digas que conmigo no hoy día está. Alegría, tuvo un temita ahí, espero que esté súper bien ya Ah, él, pero claramente no pudo asistir. vale, vale, Así que vale, vale, nada. vale. Ujú. Vale, sí. vale. Bueno, Felipe me Entonces, da de su mail, pero mm, vale. Pero Felipe me ha dado el mail, pero tú escríbeme a mí, porque yo no voy a, no sé lo que quiere. Ah, sí, habíamos dicho eso. Bueno, pero recordármelo, ¿vale? Que no me acuerdo bien de las preguntas que me habéis hecho. sí. Vale, pues muy Bueno, bien. eh, entonces, mira, vamos a cerrar. Ujú. Agradecemos desde acá de Santiago de Chile, la Vale, voy a poner mi Sociedad mail. de Oficiales de Protección Radiológica, tu gran presentación. Agradecemos la asistencia de todos los participantes y lo dejamos invitado para las próximas charlas que van, ¿no es cierto? En la próxima charla estaría siendo el 24 de abril, la siguiente el 8 de mayo y la siguiente el 28 de mayo, que tenemos temas como radiobiología y dosimetría biológica, unidades y magnitudes de la sala de diagnóstico y control de calidad en TC, angio y mamo. Eso es lo que viene y esperamos contar nuevamente en algún momento con alegría Claro. y Ujú. poder, ¿no es cierto?, aprender y intercambiar conocimientos desde acá. Y bueno, agradecidos a todos y ya dejamos, ¿no es cierto?, la presentación para que puedan almorzar acá en Chile, que tenemos ya las 12:43 y tú que puedas descansar allá y disfrutar con la familia. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes y estamos en contacto, ¿vale? Ujú. Sí, no sé Chao, que si estén súper tomamos bien. alguna foto, Claudio. Sí, sí, si te puedes dejar de Ah, compartir, claro. por favor, para Ay, terminar sí, con... perdón, perdón, perdón. Voy. Sí, Pero no se ponen. Ahora cuando quieras que pongan las caras no estarán, ya verás. Claro, le sí, invitamos a sí. todos a ver si pueden prender sus cámaras para dejar la evidencia de este primer webinar 2025. Esperamos seguir contando con su participación y vamos a sacar algunas fotitos. Ya me las Les pido pasarás, también, Claudio. porfa, que saque algunas fotitos que se me está... A ver si los chicos de la agrupación pueden sacar algunas fotitos. Y Uy, Estamos ¿cuánto están sin sacando. la cámara? No estoy en condiciones de foto. Vale, va. oh, No seas metrosexual. Venga. estamos. Muchas gracias, Alegría, Perfecto. muchas gracias a todos por su participación y nos vemos la próxima semanita. Vale, Chao, que gracias. Un estén beso. bien, cuídense. Adiós, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.